Capítulo 51. No, Godwich estaba muerto. Godwich estaba muerto. No. 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 Godwich era, Cinder también estaba muerta, pero eso no le ofrecía ningún consuelo a Ruby. Ruby podría matar a Cinder 1000 veces y eso no traería de vuelta a Glinda Godwich. Ruby tenía todas las esperanzas, todas las oportunidades que necesitaba, y había apostado por que Glinda Godwich la exculpara. Solo ella y Ozpin sabían que Ruby estaba encubierta y que Ozpin se había ido, bueno, no se había ido, per se, pero se había reencarnado en alguien desconocido, así que si Ruby aparecía con una persona al azar que afirmaba que era su víctima de asesinato muerta, se acabó. Ruby no tenía nada. No había salida. ¿Por qué? ¿Por qué esto? No por qué, sino quién. Cinder. Ella tenía la culpa, pero solo había sido porque estaba siguiendo las órdenes de Salem de cerrar la tienda en Vale. Evidentemente, eso había incluido derrocar al liderazgo de los cazadores y buscar en su oficina pistas sobre la ubicación de la bóveda de reliquias de Vale. Salem. Culpar a Salem era apropiado, pero era como culpar a un rayo por haberte alcanzado cuando estabas parado en un campo abierto durante una tormenta eléctrica y sostenías una varilla de metal. No, esto fue culpa de Ruby. Ruby había perdido el tiempo, había perdido un tiempo precioso holgazaneando en el estúpido salón de clases de comiendo pez espada y perdiendo el tiempo hasta que Jan la arrestó y griega. Ruby chilló de miseria. Jan. El último recuerdo que Jan tenía de Ruby hasta ahora era que Ruby había ido a hacerle una visita a la directora. Luego, Ruby perdió el control y mató a Cinder, pero Jan no sabía nada de eso. Todo lo que ella y su equipo podían ver era a Ruby destruyendo la oficina de la mujer y sin sobrevivientes saliendo. Y debido a que la violenta explosión de ira de Ruby había vaporizado a Cinder, Godwich y cualquier evidencia de la verdad, no había forma de que Ruby pudiera probar quién había asesinado realmente a la nueva líder de Beacon, a pesar de que era verdad que Ruby era total y absolutamente inocente de ese crimen. Todos iban a asumir que Ruby había matado a Godwich. La mayoría del equipo de Jan ya lo había hecho antes de que ella los dejara. Si Ruby no lo supiera, ella misma lo habría asumido también. ¡Oh, Dios! Todo esto era culpa de Ruby, y ella lo había arruinado todo. Su única línea de vida se había cortado y Ruby ahora estaba a la deriva en mar abierto. En cada momento hasta ahora, incluso en su peor momento, incluso cuando había maldecido el nombre de Ozpin, incluso cuando había estado asesinando a buenas personas en nombre de un objetivo abstracto que nadie entendía realmente, había tenido su misión en la que confiar. Se suponía que debía reclamar los poderes de la doncella de primavera, y luego Ozpin y Godwich la acogerían, la protegerían y le dirían qué hacer con ellos. Era un propósito. Quizá había sido malo, pero todo el ser de Ruby se había centrado en esa pequeña partícula de significado en un mundo carente de cualquier otro. Ahora bien, Ruby ni siquiera tenía eso. Ella ya tenía los poderes de doncella, pero no tenía nada que ver con ellos, ni idea de cómo protegerlos adecuadamente del próximo intento de Salem de apoderarse de ellos. Ruby vomitó en las cenizas de lo que una vez fue la oficina del líder de Beacon. El amargo charco de comida a medio digerir de la cafetería de Beacon se mezcló con los restos chamuscados de los muertos. ¡Oh, dioses! ¡Oh, dioses! Toda esa gente, debieron de haber muerto cientos, tal vez miles de personas, que yo maté en nombre de mi misión, y ahora todo ha sido en vano. Murieron en vano. Lixia, cuya vida entera Ruby había arrancado, donde su duelo había privado a Lixia de su brazo y su propósito. Winter, a quien Ruby había acunado en sus brazos y consolado en sus momentos finales, apresurándose a asegurarle que todo era por un bien mayor. Kau. Todo para nada. Kau. Pickerel, a quien Ruby había ejecutado fríamente sin siquiera concederle la gracia de un momento final. El SDC, a quien Ruby había quemado vivo. El colmillo blanco, apenas unos niños de quienes Ruby ni siquiera se molestaba en recordar los nombres. Ruby había matado a uno de ellos sin ningún otro motivo que darse una salida para liberarse, todo porque la importantísima misión era demasiado importante para que ella la pusiera en riesgo. Decenas de cazadores y cazadoras de Vale, cuyas muertes sumieron al reino en el caos al ser arrebatadas de su irreemplazable contribución a la sociedad. Nada. Kau. No tienes nada. Kau, au. Ja 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 ja. No tienes nada, nada. Ruby lloró durante lo que le parecieron horas. Por lo que sabía, es posible que hubiera pasado horas reales allí arriba, entre los restos carbonizados de la habitación privada de la directora muerta.
No había ninguna razón para que se levantara y dejara de llorar, así que siguió haciéndolo. Había llorado, gritado, pedido disculpas, sollozado, rogado a los dioses, dicho todo lo que se le ocurría, pero no se produjo ningún milagro. Los cielos no se abrieron para revelar que todo había sido una elaborada broma de Yan, o que Cinder había estado involucrada desde el principio y también era una agente doble, o que Go Witch había estado fingiendo para poner a prueba la determinación de Ruby. Aunque cualquiera de esos resultados hubiera destrozado a Ruby por haberla sometido a tal angustia mental para la diversión de los demás, los habría recibido con gusto. Cualquier cosa habría sido mejor que esto. En el fondo de su cabeza, podía oír risas. Raven, Azel, Torchwick, Emerald, Cinder, todas las personas cuyas muertes había presenciado con alegría, ahora rugían desde el más allá con júbilo mientras la pequeña Ruby Rose hacía el ridículo y arruinaba su vida con sus propias manos. ¿Qué debo hacer? Esa era la gran pregunta. Ruby no tenía un objetivo, ni en términos de vida ni de vuelo. Finalmente, cuando empezaron a surgir ruidos de los niveles del CCT justo debajo de ella, huyó de la escena usando su magia y se alejó volando. No hacia nadie, solo lejos. Podía buscar a Ozpin, pero ¿qué podía hacer él? Si Ruby intentaba usar su testimonio en el nuevo cuerpo que habitara como prueba de su inocencia, la haría parecer loca, y a él también. La autoridad establecida y preexistente de Godwitch había sido lo único que podía hacer que regresara a la sociedad y limpiara su nombre, y con su muerte, ¿Ozpin quería ayudar? Ruby había matado a tanta gente en su búsqueda. ¿Sería demasiado numerosa para que el cuasi inmortal siguiera estando de su lado? La muerte de Godwitch no era algo que ella pudiera probar, ni siquiera ante él. Oz la culparía por la muerte de su antiguo ayudante cuando no se podía presentar a ningún otro culpable. Alternativamente, Ruby podría regresar con Yan y entregarse, pero de esa manera la condenaría y la perdición. La condenación se encontraría en los ojos de Yan, y la perdición se encontraría cuando Salem introdujera a un asesino en su celda y enviara los poderes de doncella que Ruby había pasado tanto tiempo reuniendo a la naturaleza para que ella los recuperara. Hablando de, don't you fucking dare think it. De entonces, también hubo, esconderse. Sí. Esconderse, como lo había hecho la doncella de verano. Había protegido sus poderes durante 20 años, incluso si los había perdido al final. Pero ¿y luego qué? Cuando Ruby finalmente muriera, ¿cómo elegiría a un sucesor si se había aislado del mundo? ¿Y si Salem conseguía hacerse con los poderes de Ruby después de su muerte y acababa con el mundo, ya nada importaría? 20 años de seguridad eran gotas en el océano en comparación con los estragos eternos de una reina gris inmortal a la que no se podía detener. No hay. Don't even think that, Ruby. Otras opciones entonces, veamos. Pedir ayuda a alguien. Pero no había nadie en quien Ruby pudiera confiar, ya que nadie más la entendía. Llorar y correr a casa con papá. Probablemente papá la odiaba y ella solo lo pondría en peligro con su presencia. Llorar y correr a casa con mamá. Eso solo enviaría los poderes de la doncella a un anfitrión desprevenido. Do not think it, not even for a moment. Ruby tuvo que pensarlo. No había otra manera. Podía regresar a Salem. La misión de Salem había sido que Ruby adquiriera los poderes de doncella de primavera de Raven, y Ruby había hecho precisamente eso. Si Cinder había conseguido que la mataran en Vale, a varios miles de kilómetros de Mistral, que era donde Ruby se había enfrentado a Raven, ese era su problema. Salem no sabe que he desertado. Nadie de su lado me vio cuando la apuñalé por la espalda, y nunca supo que trabajaba para Ozpin. Sin él y con Godwitch muerta, no hay nadie más en el mundo que sepa que alguna vez fui leal a alguien más que a ella. Podría ir a Evernick, volver a ponerme mis viejos zapatos y decir que es un nuevo comienzo. Cuanto más pensaba Ruby en ello, más dejaba de ser un pensamiento y se convertía en una idea viable y funcional. Me recibirían de nuevo como un héroe. Tyrian, Bats, mi perro, estaría con ellos de nuevo, con mis amigos, a quienes conozco mejor que nadie. Perdí a Ruby, pero estas cosas pasan cuando lucho contra doncellas y saco su vulnerable, frágil y diminuto cuerpo de la seguridad de mi brazo para llevarlo al gran mundo y robarles sus poderes. Salem podría conseguirme uno nuevo. Las tierras Green podrían volver a ser mi hogar, pero esta vez de verdad. Como ya soy un monstruo, encajaría perfectamente con los demás monstruos y ya no tendría que negarme la verdad. Puedo elegir ser yo mismo. Y tal vez esa chica pueda ser suficiente. Pero Jan. Cuando Salem le dio la última orden a Ruby, le dijo que arrasara con Vale.
Vale tenía a Beacon y Beacon tenía a Jan. Entonces, si Ruby regresaba a Salem, en realidad, antes de que Ruby regresara a Salem, tendría que matar a Jan. Jan, a quien Ruby perdió para siempre. Jan, quien fue el último en intentar arrestar a Ruby. Jan, que había acorralado a Ruby con sus nuevas amigas especiales, 3 lindas chicas que probablemente pestañeaban y le importaban más a Jan que su propia hermana. Jan, quien había llevado a Ruby a Goldwich cuando estaba enferma y comenzó todo este asunto miserable. Jan, quien había obligado a Ruby a comer sus verduras. Jan, quien le había recordado a Ruby que devolviera sus libros de la biblioteca atrasados y le había ahorrado a Ruby una tarifa de 3 gravámenes. Jan, quien una vez dejó a una novia cuando ella insultó a Ruby. Jan, quien había hecho a medida y le había regalado a Ruby su primera guadaña de juguete para su 5º cumpleaños cuando ella expresó interés en el arma de Crow. Jan, que había pasado por alto el asesinato de Crow, su madre y Ozpin frente a ella y aún así intentó todo para darle a Ruby esa última oportunidad antes de proceder al arresto renuente. No. Ruby dejó de volar sin rumbo fijo. No volvería a correr a los brazos de la mujer que había matado a la madre de Ruby. Ruby se sentía mal por haber pensado en eso, pero el momento de la autoflagelación había pasado y el camino a seguir ahora estaba despejado. No se trataba de Ruby. Que Goldwich limpiara su nombre y le diera a Ruby una forma de volver a la sociedad civilizada no era la luz al final del túnel. Esos pensamientos eran egoístas. No, la recompensa de Ruby por su misión fue haber ayudado a la gente. Como cazadora, ese era su único objetivo, incluso si se había extraviado brevemente. Y ella había perdido el rumbo. Lo había perdido todo. Pero ahora estaba bien, porque Ruby lo había encontrado de nuevo. Todas las personas que había matado por nada. No iba a ser por nada. Iba a ser por la salvación de Remnant. Eso daría sentido a sus muertes. Ruby sabía en qué dirección volaba ahora, dejando tras de sí abrasadores rastros de humo y vapor en las nubes que atravesaba el cielo en su prisa por llegar allí. Ruby iba a poner fin a la guerra de 1000 años de Ozpin. Ruby iba a matar a Salem de una vez por todas. La primera parada fue visitar a un hombre en Mistral. En concreto, el hombre que había visto unas horas antes durante su bonanza del portal con Raven, Leonardo Lioneart. Ruby aterrizó en el patio de la Academia Haven. Nunca había estado allí antes de hoy, y fue una bocanada de aire fresco contemplar la pintoresca belleza de la maravillosamente construida escuela sobre la exuberante cascada. Aún así, por mucho que Ruby quisiera hacer turismo, tenía una misión allí. Una nueva misión, una de su propia elección. Su repentina aparición volando a velocidades supersónicas había atraído más atención que su silenciosa caída a través de un portal ligeramente brillante en Beacon, y los lugareños respondieron en consecuencia. Detente ahí mismo. Gritó uno de los cazadores en formación más viejos. Identifícate, cazadora. No había ninguna duda para él, sus compañeros de estudios o la propia Ruby de que Ruby era una entidad hostil, por la forma en que se había estrellado y había dejado un cráter en el patio, con sus ojos explotando con los fuegos de 3 doncellas. Ruby estaba en pie de guerra. Pero no hay muerte. Ya ha habido demasiadas muertes. Salem quería convertirme en un monstruo, pero esta es mi historia de origen y elijo ser un héroe. Voy a salvar a todos. Incluso a las personas que ya he matado. Cuando Ruby detuviera a Salem y salvara a la humanidad, todo tendría sentido. Todo tendría sentido. Héroe. Graznido. Héroe. Graznido. En los graznidos de su tío ya no había condenación, ahora estaba aplaudiendo. El adolescente saltó hacia Ruby cuando ella comenzó a caminar hacia el salón principal de Haven, pero la magia de Ruby era demasiado fuerte para un simple cazador. Fue lanzado de regreso a un edificio escolar cercano por una ráfaga de aire presurizado. Varios otros cazadores intentaron atrapar a Ruby y tuvieron éxito. Cuando quedó claro que cualquier intento de tocarla se enfrentaría a una represalia devastadora, los que tenían opciones a distancia optaron por ello. Una lluvia de balas, el tipo de cosas con las que Ruby solía tener sueños húmedos, cayó en cascada sobre ella desde todos los ángulos y en todas las direcciones. Todos ellos se alejaron exactamente a 3 pies de Ruby antes de convertirse en gotas de plomo fundido y caer a sus pies. No había querido que pareciera tan épico, pero dejó atrás un rastro súper elegante de metal gris plateado en el camino que tomó que realmente le dio a su entrada un impulso adicional. La puerta del gran salón estaba abierta, como si fuera la mitad de un día escolar. Ruby entró en Haven sin encontrar resistencia.
Corazón de león. Gritó con voz resonante. Ven a conocerme. Varios estudiantes más se enfrentaron a ella y, uno por uno, todos cayeron ante el poder de sus invencibles poderes de doncella. Si se hubieran unido para atacarla todos a la vez, habrían tenido más posibilidades, pero parecía que todos en Aven eran demasiado impulsivos como para hacer otra cosa que atacar en cuanto vieran su propia oportunidad personal. Ruby, sin armas visibles, debía parecer un objetivo prometedor y fácil. No fue hasta que destrozó las tablas del suelo y los pilares del gran salón con los cuerpos inconscientes, aunque todos vivos, de los estudiantes que Leonard se escabulló como el oportunista que era. En serio, a pesar de que era un león por naturaleza, Ruby pensó que el hombre debía haber sido un conejo por lo fácil que se asustaba. Estoy aquí para enfrentarte, vil enemigo de... Cállate, gritó Ruby en voz alta. He venido a destruir Aven. Leonard se desanimó ante eso, pero había varios cazadores derrotados observando y aún más nuevos entrando por las puertas de las habitaciones, por lo que no podía echarse atrás ahora. Afortunadamente, Ruby no necesitaba que lo hiciera. Por órdenes de Salem. Eso llamó su atención. Espera, ¿estás, Ruby Rose, doncella 3 veces reina y fiel sierva de su gracia? Ha llegado el momento de la caída de Mistral, Leonardo. Llévame hasta la reliquia para que pueda reclamarla en el glorioso nombre de nuestra reina. Los ojos de Leo recorrieron la sala de cazadores en entrenamiento, quienes habían escuchado. No les hagas caso, ordenó Ruby. Salem no necesita esta escuela. La quemaré hasta los cimientos y luego nos despediremos y nos reuniremos con su excelencia como sirvientes voluntarios. No te preocupes por el juicio de los que pronto morirán. El anciano claramente se preocupó por su juicio mientras bajaba las escaleras hacia Ruby, pero parecía que al traidor no le molestaba lo suficiente la condena de sus miradas indignadas como para detenerse. Colocó un reloj de bolsillo en una estatua de una mujer y se abrió una puerta oculta. Aquí estaba. La lámpara mágica sobre la que se había derramado tanta sangre. Ruby solo había obtenido los poderes de la doncella de primavera para salvaguardar esta preciosa reliquia, que tenía el poder de otorgar todo el conocimiento del mundo. Un poder embriagador, en verdad, y uno que Ruby tenía la intención de aprovechar al máximo. ¿Cómo lo uso? Le preguntó a Leonard, saliendo de la bóveda con la lámpara en la mano. Los dos estaban solos en el sótano, muy por debajo de su escuela. Estaban tan abajo que Ruby casi podía sentir el calor geotérmico que subía desde las entrañas del planeta. Es una reliquia, dijo inútilmente. Otorga poderes a quienes la portan. Genial, pero ¿cómo puedo conseguirlo? Preguntó Ruby. No debería. Estoy aquí por orden de Salem, dijo Ruby, interrumpiendo a Leonard y adelantándose a su preocupación respondiéndole directamente. Ella quiere que use la reliquia para averiguar cómo conseguir la que está en Vale. Cinder no pudo localizarla. Vamos, cobarde. Muerde el anzuelo. Es prácticamente cierto. Ese solo tienes que decir el nombre del espíritu que está dentro. Ella responderá 3 preguntas relacionadas con... Bien. ¿El nombre? Preferiría no decirlo, no sea que el espíritu se libere y yo sea el responsable. Ven, dame tu pergamino. Lo escribiré a máquina. No, Ruby negó con la cabeza. Dime las letras. El pergamino de Ruby era uno que le había dado Bax. Cinder le había asegurado que no se podía controlar de forma remota, pero por algo tan importante como esto, Ruby no correría ningún riesgo. Muy bien, soy Jin. ¿Jin? Preguntó Ruby para confirmar. Las hojas del árbol que se encontraba detrás de la bóveda de las reliquias dejaron de moverse de inmediato y Ruby maldijo su estupidez. Si no hubiera estado preparada, eso podría haber sido un desastre. Afortunadamente, así fue. A pesar de que Ruby había estado buscando los poderes de la doncella durante casi un año, no había pensado mucho en la reliquia a la que estaba vinculada. Ozpin había dicho que otorgaba cualquier conocimiento que su usuario solicitara a través de medios vagos y místicos, pero Ruby realmente no esperaba que un elfo azul apareciera de entre el humo y les sonriera con un guiño. Saludos. Soy Jin, el espíritu del conocimiento. Ruby miró a Leonard. Se aclaró la garganta. Por siglo, puedes formular 3 preguntas que... No se trata de saber el futuro, dijo Jin, terminando por él. Y tú estás de suerte. Quedan 2 preguntas. 2. Eso significa que se utilizó 1. Me pregunto cuál era, pero ahora no importa. Tengo que preguntar lo que necesito saber, no lo que otra persona necesita saber. La pregunta debe formularse de manera perfecta.
Si pregunto algo vago y estúpido como ¿cómo puedo destruir Salem? Millones de fanfics y publicaciones de Reddit en internet me llamarán la atención y me ridiculizarán. Corazón de León abrió la boca una fracción de segundo. Cállate. Gritó Ruby. Su boca se cerró. De acuerdo. Si Jin respondía a una sola pregunta, Ruby podía pedir todos los detalles que quisiera y obtenerlos. Suponiendo que estuvieran trabajando en reglas para genios imbéciles, donde el genio te jodería si tuviera la oportunidad, no tendría que dejar lugar a ambigüedades. Nada de respuestas simples de sí o no, nada que pudiera interpretarse en sentido figurado. Lioneard la miró, pero ella lo ignoró y siguió pensando durante unos minutos. La forja de palabras nunca había sido su fuerte, pero a Jin no parecía molestarle la espera, y el resto del mundo se había detenido a tiempo, excepto ellos tres, por lo que podía prepararse todo el tiempo que quisiera. Por fin, formuló su pregunta perfecta. ¿Cuáles son las descripciones detalladas y paso a paso de todos los procesos posibles que, si se completaran, contendrían, impedirían, restringirían, matarían, destruirían o detendrían permanentemente a la reina Salem? Lioneard se quedó paralizado, pero no había ningún riesgo. Si movía un músculo de la forma correcta, Ruby podría matarlo. Lo único que importaba era Jin y su respuesta. Jin miró a Ruby desde su posición suspendida. Entonces ella se rió. No tienes por qué temer a la traición, niña, dijo el espíritu de orejas largas. No es mi intención dejar de responder a mis preguntas. Los hermanos saben que son el único descanso que recibo del silencio que me aturde la mente. La magia de Salemiozma es el poder más poderoso que queda en Remnant, y desde que esta última dividió la suya, Salem es ahora, sin lugar a dudas, el ser más mágico del planeta. No hay forma de que ninguna fuerza en este mundo, incluidas 3 doncellas combinadas en la forma de un guerrero de ojos plateados, pueda contenerla, impedirla, restringirla, matarla, destruirla o detenerla permanentemente. Existen métodos para retrasarla, pero estos inevitablemente fallarán debido a su inmortalidad e inmenso poder. No se la puede hipnotizar, lavar el cerebro ni disuadirla de su plan de destruir a la humanidad y a sí misma. Su regeneración no se puede detener. Los ojos plateados solo la dejarán lenta temporalmente si se usan de forma incorrecta. Un guerrero de ojos plateados completamente entrenado podría petrificarla durante años, pero ella regresaría inevitablemente. No se la puede drogar hasta que se quede letárgica. No se la puede enjaular ni separar en pedazos. Cualquier jaula sería más débil que su magia, y los poderes reconstructivos de su cuerpo le permiten reconstruir su forma física con perfecta precisión. No puede envejecer ni morir por causas naturales. Las reliquias no pueden destruirla. Sus poderes no funcionan en alguien que ha bebido la fuente de oscuridad en los estanques del hermano menor, ya que los artefactos mágicos ignoran otras formas de magia. Los únicos poderes que podrían impedirle permanentemente su avance no están presentes en Remnant. Los dioses hermanos que le otorgaron la inmortalidad pueden revertir su maldición cuando son invocados y convertirla en mortal. Su regreso puede lograrse uniendo las reliquias dentro de las bóvedas, momento en el que juzgarán a la humanidad por su valía. Ninguna otra cosa funcionará. Con eso, la dama azul fue absorbida nuevamente por su lámpara. Algo sordo golpeó a Ruby en el costado. Se giró y se dio cuenta de que era Lioneard, quien había usado su arma desintegradora de brazo para lanzarle un proyectil de polvo con toda su fuerza. Ruby se giró hacia él, pero por una vez en su vida, el cobarde no se echó atrás. Idiota. Tonto. Desperdiciaste una pregunta. No, no lo hice. Me apuñalaste por la espalda. Me dijiste que, Ruby miró hacia el ascensor, al igual que el director. En la parte superior probablemente había cientos de estudiantes de Aven que se habían reunido y ahora esperaban el regreso de su director, a quien Ruby había engañado para que admitiera su traición frente a todos ellos. Entonces voy a morir. Ruby asintió. No puedo decir que lo siento. Traicionaste a la humanidad y a los faunos. Esta es tu retribución por toda una vida de maldad. Respiró profundamente y cerró los ojos. Jeje. He pasado toda mi vida huyendo de la muerte, pero ahora que está sobre mí y no hay necesidad ni medios para hacerlo, me siento mucho más, en paz. Ruby no había querido matar a nadie, pero eso solo se refería a las buenas personas. Aquellos como Lioneard, Tyrian o Salem, todos podían morir sufriendo por lo que a ella le importaba. Los ojos de Lioneard se abrieron. Pero sí que desperdiciaste una pregunta, niña tonta. ¿No creías que tu pregunta no había sido formulada en el pasado? ¿Por Spin? ¿Por mí? Ruby arqueó una ceja.
Supongo que por eso empezó con solo 2 preguntas en este siglo. Corazón de León asintió. Supongo que desperdicié una pregunta. Podrías haberme dicho simplemente cómo hacerlo. Asintió de nuevo, pero luego frunció el ceño. ¿Cómo hacer qué? Mata a Salem, dijo Ruby. Como dijo Jin, solo necesito unir las reliquias y podré matar a Salem. Capítulo 52. El nuevo plan de Ruby. Ruby había arrojado a Leonard a los estudiantes de Aven y lo había dejado a su suerte. Sabía que no lo iban a dejar ir tan fácilmente después de que tantos de ellos lo habían visto y oído con sus propios ojos y oídos traicionarlos abiertamente. Mientras ella volaba con la lámpara en la mano, sus gritos gradualmente se fueron haciendo cada vez más débiles. Las reliquias, entonces. La visión de Jin le había mostrado a Ruby la ubicación de las bóvedas y la identidad de la doncella de invierno, cuyo poder era el único del que Ruby carecía. Este era el beneficio de usar un lenguaje como paso a paso y todo. Bakuo sería el primero, ya que era el continente más cercano a Mistral geográficamente. Atravesar el reino no era una dificultad para Ruby, una combinación de triple doncella y velocidad, como había demostrado en su vuelo en forma de cohete desde Beacon hasta Abel. Sin embargo, para evitar agotarse, ahora volaba a un ritmo más pausado y llegaría en 1 hora en lugar de en 1 minuto. Después de Bakuo vendría Vale, ambos unidos por la masa continental que los convertía en Sandus. Ruby sabía dónde estaba la reliquia, algo que la propia Cinder no había logrado a pesar de haber pasado un semestre completo allí y tener acceso total a la escuela. Recuperar la reliquia obligaría a Ruby a mantener la cabeza agachada para evitar chocar nuevamente con Jan o sus entusiastas compañeros de equipo, quienes sin duda ahora estaban al acecho de Ruby. Entonces, Ruby iría a Atlas y llenaría ese espacio vacío en su alma mágica con la pieza faltante del rompecabezas, que era la doncella de invierno. Jin no le había dado a Ruby una ubicación, ya que la doncella de invierno podía moverse fácilmente, pero le había dado un rostro y un nombre: Fría. Convencer a Fría sería fácil, después de todo, ¿quién no querría matar a Salem? Y luego la última reliquia sería suya. Ruby los uniría, invocaría a estos dioses hermanos y haría de este capítulo en la vida eterna de Salem el último. Eso le hizo sentirse bien. Su misión anterior había sido horrible y espantosa en cada paso del camino, pero ahora que Ruby estaba más empoderada de lo que creía y que podía pasar por los puntos de control cada pocas horas, se sentía en la cima del mundo. Ruby ya no era la seguidora perpetua. Ahora ella determinaba sus propios medios y fines. No más asesinatos, no más mentiras, no más miedo. Ojalá hubiera podido hacer esto desde el principio. Supuso que era su recompensa por progresar tan fácilmente. Los cazadores tenían que esforzarse en forma de un entrenamiento agotador durante muchos años, pero luego salían y masacraban a los Grimm con una capacidad casi intocable. En cuanto a Ruby, su trabajo era mucho más duro, ya que requería ensangrentarse las manos y luchar contra mujeres que parecían dioses, pero ahora que la parte difícil estaba hecha, todo iba sobre ruedas. Bakuo seguía siendo tan caliente como la última vez, pero Ruby había cambiado y ya no necesitaba experimentar la temperatura desagradable. Usando sus poderes de doncella, podía moderar su propia temperatura en una ventisca privada sin usar el preciado polvo de hielo o una apariencia limitada por el aura. A diferencia de Mistral, no había ningún director corrupto al que exponer, hasta donde Ruby sabía, así que no llegó volando con las armas en la mano. Su apariencia, aunque no encajaba del todo en términos del código de vestimenta, era razonable para lo que uno podría esperar de una estudiante de Shade, así que aterrizó en el desierto justo a las afueras de la ciudad y entró caminando. Algunas personas notaron su ropa extraña e inapropiada para el clima, pero los bakuanos demostraron su reputación de ser relajados, y nadie le dio ningún problema a Ruby. Aunque Beacon se construyó separado de la parte principal del reino y Aven estaba bien defendido por estudiantes vigilantes, la barricada de Shade para evitar el ingreso de intrusos era un gran muro de arenisca que se elevaba al menos 30 pies en el aire. Desafortunadamente para ellos, esa medida preventiva no tenía en cuenta la posibilidad de huir, por lo que todo lo que Ruby tuvo que hacer fue dar vueltas hasta encontrar un lugar relativamente tranquilo y saltar sobre él como un conejo. Las bóvedas estaban escondidas de forma inteligente, suponiendo que la definición de inteligente no fuera inteligente, porque sus escondites eran simplemente estúpidos. Solo Vale tenía algo de sutileza. Las otras 3 de las 4 estaban simplemente escondidas directamente debajo de la escuela, usando entradas que eran bastante obvias para cualquiera que supiera dónde buscar o incluso que había algo que valiera la pena buscar.
Un ascensor en Atlas al que solo Iron World tenía la tarjeta de acceso para acceder, una estatua en el medio del gran salón en Aven que se abría a un pasaje secreto usando un cronómetro que solo tenía el director, y una escalera de caracol para Shade de la que el director sabía la combinación. Y Ruby. Jin también le había dado ese conocimiento. La escalera estaba oculta a simple vista. La única puerta por la que se podía acceder a ella estaba camuflada en una parte normal de la pared de ladrillos amarillos del lado sur de la escuela. Cientos de estudiantes probablemente pasaron por allí sin darse cuenta de que existía un pasadizo secreto en medio de ellos. Ruby ni siquiera lo habría visto si no lo supiera, pero lo hizo, y había un millón de pequeñas pistas que indicaban que algo estaba pasando. Por ejemplo, los ladrillos estampados que formaban la pared estaban espaciados uniformemente, excepto que las 4 esquinas de la puerta secreta eran ligeramente más cortas que todas las demás. Además de eso, el mortero que los unía tenía una pequeña rotura a lo largo de los bordes de la puerta, y los ladrillos que la rodeaban estaban ligeramente desgastados. Ruby tuvo que darle algo de crédito a Theodore, el director de Shade. Para acceder a la bóveda, necesitaba presionar un patrón determinado de ladrillos, pero al hacerlo revelaría cuáles eran los ladrillos necesarios. Era como dejar huellas dactilares en los botones que formaban un código secreto para un teclado. Para evitarlo, había lijado todos los ladrillos alrededor de la puerta para que parecieran desgastados y presionados. Siguiendo con la analogía de las huellas dactilares, había presionado cada botón varias veces. Ruby se arrodilló y golpeó el ladrillo que estaba justo encima del que tocaba el suelo en el extremo derecho de la puerta. Luego, poniéndose de puntillas, saltó y golpeó el ladrillo en el centro justo encima de la parte superior de la puerta. A continuación, golpeó los 3 que estaban a la derecha a la altura de la cintura, uno tras otro. Finalmente, le dio una buena patada a la puerta. El sonido de las piedras crujiendo unas contra otras llenó los oídos de Ruby, y esperó pacientemente mientras los intrincados mecanismos de piedra hacían su magia, no literalmente, y se colocaban en su lugar. Probablemente era una obra maestra de ingeniería y artesanía en piedra detrás de las paredes lo que las hacía reaccionar perfectamente cuando se las presionaba de la manera correcta, y también fue en ese momento cuando Ruby se dio cuenta tardíamente de que controlaba las rocas y podría haber abierto la puerta de golpe. Jin no mencionó ninguna trampa ni cable trampa. La puerta se desplomó unos centímetros y dejó al descubierto una parte de la entrada. De ese espacio parcial salió disparada una nube de arena, y Ruby retrocedió sorprendida cuando aterrizó justo sobre su cabeza y sus hombros. Tuvo suerte de que nada de arena le entrara en los ojos ni en la boca. Tampoco lo mencionó. No es un conocimiento necesario para que yo consiga a la reliquia, pero hubiera sido bueno. Otra toma de arena salió disparada cuando la puerta bajó un poco más, y esta vez Ruby consiguió un buen bocado de la sustancia. PFT. PFFFT. Golpe. Ruby escupió toda la arena que pudo, intentando no crujir nada entre los dientes mientras lo hacía. Esa sensación era la peor. Esta maldita puerta se movía demasiado lento, así que Ruby la presionó usando el control de la piedra y la arena que tenía dentro, con la esperanza de acelerar el proceso. Podía sentir que se resistía, pero la fuerza suficiente finalmente hizo que algo dentro hiciera un fuerte crujido, y luego la puerta cayó sin ninguna tensión y arrastre. Por el amor de Dust, esta maldita puerta me resultó más molesta que todo Aven. Lionear realmente arruinó ese lugar. Espero que lo hayan destrozado miembro por miembro. Era poco probable. Los cazadores solían tener una gran fuerza física, un sentido vengativo de la justicia y un temperamento irascible. Estos eran grandes componentes para que un traidor fuera asesinado en el calor del momento, pero la gente seguía siendo cazadora, por lo que probablemente no recurrían directamente a formas intrincadas de tortura cuando golpear a alguien funcionaba bien. Ruby se aseguró de que nadie la estuviera mirando y luego cruzó el umbral. Cerrar la puerta detrás de ella fue trivial y encendió una pequeña llama en la palma de su mano izquierda. No era lo suficientemente grande como para consumir todo su oxígeno, pero le daba una luz decente. Por si acaso, Ruby se aseguró de comprobar 2 veces su aura. Todavía estaba verde. No la había dejado caer desde que, lo he mantenido así desde que tengo memoria. Se ha convertido en algo tan natural para mí levantarlo tan pronto como me despierto que me pregunto si podré bajarlo cuando quiera. Tonta Ruby, nunca querré bajarla. Incluso cuando la guerra había terminado y Salem había sido asesinado, siempre habría algo.
el colmillo blanco, otro vástago vengativo de Schnee que buscaba vengar a Winter, el primo perdido de Tyrion que buscaba continuar el trabajo de su pariente. Ruby había aprendido que demasiada precaución nunca era demasiada. La escalera parecía interminable. Ruby consideró brevemente intentar acelerar el proceso derrumbándola, pero eso sonaba como una mala idea incluso para sus estándares. No había forma de saber qué podría pasar entonces. Toda la escuela podría derrumbarse, la bóveda podría llenarse, sus poderes podrían no ser suficientes para protegerla, cualquier cosa. Eso último, pensé, debería tener cuidado. Soy 3 doncellas, pero eso sigue siendo menos que Salem, suponiendo que Ozpin y ella empezaron con la misma cantidad de magia. Hasta ahora, nada ha sido una verdadera amenaza para mí, pero eso podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera tiene que ser la propia Salem. Un tiro afortunado, una semejanza poderosa, una reliquia. La reliquia que llevaba consigo le otorgaba conocimiento y, según Ozpin, era considerada la más valiosa para proteger. Pero eso era solo porque sus 3 hermanos y hermanas podían ser localizados, como Ruby, usando ese conocimiento. Siguiendo esa lógica, ellos eran las verdaderas amenazas. Y hablando del diablo, apareció una gran puerta. Tenía el mismo diseño grandioso que la de Aven, pero su estilo y combinación de colores eran todos diferentes. Aquella parecía estar tallada en oro y tenía un frondoso árbol floreciendo detrás de ella. La cámara de reliquias había sido construida en una pequeña montaña, que se parecía a una versión en miniatura del monte Seratusa. Cuando Ruby se acercó, pudo escuchar el silbido del viento lleno de arena que provenía del interior de esta gran caverna. Sin perder tiempo, Ruby golpeó la puerta con la mano y deseó que se abriera. Los poderes de la doncella de verano eran la clave y, con ellos, Ruby desbloqueó la barrera final entre ella y la siguiente reliquia. Era una espada. Ruby sintió escalofríos, tanto en sentido figurado como literal. En sentido figurado, porque si se suponía que la lámpara era fuerte, solo podía imaginar la destrucción que una reliquia con forma literal de arma podría inspirar. ¿Era un arma poderosa que otorgaba a su portador invencibilidad en combate? ¿O tal vez disparaba un rayo láser gigante u otra forma de poder intenso que podía arrasar una ciudad entera? Tal vez también tenía un espíritu dentro que concedía 3 deseos, pero que se destruyeran cosas en lugar de que se explicara el conocimiento. Literalmente, porque la reliquia estaba guardada en un valle cubierto de escarcha. A pesar de que no era físicamente posible, Ruby podía ver montañas cubiertas de nieve a lo lejos en ese espacio irreal en el que la reliquia flotaba suavemente sobre un pedestal. El cambio de temperatura fue tan repentino que su propia magia de enfriamiento se volvió en su contra, y Ruby tuvo que cambiarla rápidamente a magia de calentamiento usando el elemento del fuego. KVRRRR. Coge la cosa. KVRRRR. Coge la cosa. Es hora de coger la cosa, dijo Ruby, castañeteando los dientes. Se lanzó hacia adelante, agarró la espada por el mango y salió corriendo por la puerta. Cuanto antes pudiera salir de ese gélido mundo de las maravillas, tan frío que hasta sus alucinaciones la hacían temblar, mejor. Ruby intentó cerrar la bóveda de una patada, pero no pasó nada. Al final, tuvo que golpear la puerta de nuevo, ya que tocarla con la piel parecía ser la única forma de cerrarla correctamente. Mientras Ruby volvía a subir por la escalera de caracol, empezó a apreciar de nuevo la tecnología de los ascensores. La distancia entre la superficie y la bóveda era tan grande que les había llevado unos buenos 2 minutos recorrerla en ascensor en Mistral, y eso que se desplazaban a toda velocidad en los convenientes artilugios mecánicos. Cuando hubo bajado y subido por la antigua usanza, estaba cansada y deseaba que existiera el polvo de ascensor. Al menos nunca tendré que volver allí, pensó. La reliquia es mía y no tengo intención de devolverla. Quizás cuando los dioses regresen y maten a Salem se la lleven. Ruby no había pensado mucho en la implicación de que los dioses eran reales, y pronto volverían, pero pensó que probablemente no eran tan malos. Después de todo, Jin mencionó que querían juzgar el valor de la humanidad, por lo que eso implicaba una brújula moral si la gente era tan importante para ellos como para ellos. La preocupación más urgente era volver a casa, a Vale. Estaba más cerca y, por mucho que le gustara la idea de terminar con todo aquello donde había empezado, el tiempo era esencial. No había forma de saber cuánto tiempo tendría antes de que Salem se enterara de su traición y reaccionara. Si de alguna manera se anticipaba al nuevo plan de Ruby y trataba de enviar agentes del caos a Vale y Atlas para impedir la misión de Ruby, eso podría ser un problema, pero incluso si no lo hacía, sería malo.
Incluso si Salem se daba cuenta de que había perdido y renunciaba a la vida, entonces podría ordenar a sus subordinados que mataran a un montón de personas como un acto final de derramamiento de sangre mezquino y sin sentido. Los hermanos saben que ella no ha causado suficiente como está. El problema no era encontrar la reliquia en Beacon ni llegar hasta ella. No, el problema era llegar allí sin echarse a llorar. Tendría que ser fuerte, más fuerte que nunca. Esto era por una buena causa. Si por fin podía acabar con el reinado de terror de Salem, haría del mundo un lugar mejor. Haría que todas esas cosas malas que Rubia había hecho valieran la pena. Rubia abrió la puerta de ladrillo al final de la escalera de caracol, salió a la luz del sol de Shade y recibió una puñalada en el costado de la cabeza. La espada rebotó en su aura perpetuamente elevada, pero la sorpresa la dejó nerviosa. Se había creído sigilosa y estaba segura de que nadie la había visto entrar en la bóveda. Nadie. Su agresor levantó su espada para lanzar un golpe mortal y Ruby, por reflejo, levantó su propia arma para detener el golpe. Sin embargo, en su prisa por detener el ataque, se olvidó de que ella sostenía la reliquia de la doncella de verano, no la rosa creciente. Su espada golpeó la espada del enemigo. Y la atravesó. No fue como si la otra espada se hubiera roto. Literalmente, la atravesó como si la espada del malo no tuviera ninguna integridad estructural o estuviera hecha de papel o algo así. Ruby esperaba que el peso detuviera su ataque, y su brazo siguió moviéndose cuando nada lo hizo, hasta llegar al pecho de su enemigo. Su aura estaba alta, pudo verla brillar cuando los fragmentos destruidos de la espada golpearon su delgada camisa, pero la espada reliquia también la atravesó. No lo rompió. No, su aura se mantuvo firme e incluso comenzó a trabajar para sellar lentamente la herida, demasiado lentamente, pero la reliquia de Ruby pareció pasarla por alto por completo. Al igual que la espada, simplemente la ignoró y la atravesó por completo. Por un horrible segundo, Ruby y el tipo que la había atacado se quedaron allí parados. Entonces, ella se recompuso y sacó su espada, dejándole un gran agujero en el estómago. Te debería haberlo sabido, tosió débilmente el hombre, desplomándose hacia atrás. Los espíritus de las reliquias tienen poderes inmensos, pero, los recipientes están hechos del metal de Dios. No debería haber contado con magia diluida, ahora para protegerme de algo que ni siquiera lo reconozca. ¿Por qué me atacaste? Preguntó Ruby con insistencia. No le gustaba interrogar a ese hombre moribundo en sus últimos momentos, pero él había intentado asesinarla sin motivo aparente. Independientemente de si ella lo había asesinado o no, ese era un crimen que él había cometido. ¿Robando él? No estaba robando la reliquia. Gritó Ruby al hombre moribundo. Soy la doncella de verano. Es mía y la estoy usando para matar a Salem de una vez por todas. Crow emitió un sonido parecido al de una risa de cuervo, por lo que Ruby lo golpeó desde el cielo con un rayo. Desafortunadamente, el rayo atravesó su cuerpo incorpóreo y golpeó un poco de arena al azar, formando una hermosa figura de vidrio fundido. «Cállate», gritó al aire vacío que había sobre ella. Luego, al hombre. «¿Y tú? ¿Por qué intentas detenerme? Voy a invocar a los hermanos dioses y acabar con Salem para siempre. ¿Por qué no querrías eso? Es mi trabajo, ser director». Ruby miró al hombre de arriba a abajo. Iba vestido como un vagabundo de balea con su ropa fina que Ruby había asumido que estaba desgastada, pero al mirar atrás, en realidad había visto a muchos Bakuan con atuendos similares. ¿Este era el director? Y ella, su pecho sangraba por un agujero ancho casi en el centro. Tal vez, quizás había sido un poco demasiado, tal vez ella podría, tal vez si ella, no hay tal vez. El tiempo es esencial. Necesito ir a Vale, ahora. Lo siento, le dijo al hombre moribundo. Si pudiera hacer algo para ayudarlo, lo haría. Pero es demasiado tarde para usted y aún puedo salvar el mundo. Su muerte no será en vano, señor Theodore. Se lo prometo. Ruby se elevó en el aire, dejando atrás al hombre que tosía y sangraba. Capítulo 53. Las reliquias de Ruby. La noche comenzaba a caer cuando Ruby regresó a Beacon. Como era de esperar, no había estudiantes en la calle en ese momento, pero sí parecía haber una mayor seguridad. Las patrullas nocturnas de cazadores se movían constantemente por el terreno. He estado poniendo nerviosa a Vale durante el último mes con todos los asesinatos furtivos, y el reino está al borde del colapso. Probablemente piensen que mi aparición y matar a Godwitch fue el comienzo de la primera ola. Ruby podría derrotar fácilmente a cualquier cantidad de cazadores profesionales en este punto, pero no tenía sentido.
Sin ningún miembro de la sociedad secreta de Ozpin con vida para dirigir a los cazadores, ni siquiera sabían dónde estaba la reliquia. Los hombres y mujeres no estaban allí para detener a Ruby. Solo buscaban proteger a los estudiantes de cualquier amenaza que pudiera haberlos puesto en riesgo contra Beacon ahora que estaba en su punto más frágil. 2 directores muertos. En realidad, con las otras escuelas, ya eran 4. Si Ruby no terminaba con Salem ahora, sería realmente el fin de la humanidad, ya que sus pocos agentes restantes y muchos Grimm podrían fácilmente derrocar a los reinos debilitados. Atlas no había sido tocado, pero el resto de los reinos estaban al borde del abismo. No había duda de ello. Ruby tenía ahora el deber como cazadora de recolectar y unir las reliquias. Estaba apostando el destino del mundo a poder hacerlo y, si se detenía a mitad de camino, sería un fracaso garantizado para las fuerzas del bien. La lámpara y la espada eran suyas. La corona estaba a su alcance, suya y solo suya como la doncella de la caída, y eso haría 3. Puedo hacerlo, tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Ruby cayó del cielo y usó una torre como cubierta para evitar que la vieran. Su objetivo era una de las únicas reliquias bien escondidas, lo que la hizo comenzar a preguntarse sobre el compromiso de Ozpin con esto. Por ejemplo, si sabía cómo colocar las reliquias en lugares que no fueran descaradamente obvios, ¿por qué no hizo lo mismo con todas ellas? Y sí, tener 3 en el mismo lugar ciertamente engañaría a un buscador casual haciéndole esperar que el cuarto también esté escondido debajo de la escuela, pero no podría haber forma de que darles a las 4 reliquias escondites únicos no fuera de alguna manera superior a hacer que 3/4 partes de los objetos de poder supremo sean idénticos en donde estaban escondidos. Ruby habría suspirado si no estuviera intentando ser tan silenciosa. No importaba lo que Ozpin hubiera hecho en el pasado. Más bien, no importaría, en breve. La reliquia del conocimiento estaba oculta debajo de una estatua prominente, que Ruby ahora se dio cuenta de que era Jin, que atraía las miradas de cualquiera que entrara en el gran salón de Aven. Este descuido táctico no se había repetido en Beacon, que tenía la entrada de la bóveda de su reliquia en un lugar aleatorio sin ningún significado sentimental o histórico. Desde arriba de los numerosos pasillos de la escuela, Ruby los examinó hasta que sus ojos se posaron en un edificio particularmente alto. Más bien, un par de edificios que estaban conectados por una viga de soporte muy gruesa que contenía una pasarela que los unía. El puente entre los 2 pasillos probablemente tenía 20 pies de ancho y carecía de techo, pero el cemento y el hormigón sobre los que caminaban los estudiantes eran sorprendentemente gruesos. Más gruesos de lo que realmente necesitaban ser. Todo era una artimaña para justificar el hecho de ocultar la bóveda en un lugar al azar. Era un lugar tan extraño que a nadie se le ocurriría inspeccionarlo a menos que ya supiera que estaba allí. En realidad, pensándolo bien, ¿por qué Ozpin no arrojó las reliquias en zanjas al azar, las arrojó al océano o las enterró en el bosque? Al parecer, vivía para siempre, por lo que podía recordar sus ubicaciones si alguna vez llegaba el momento en que necesitaba verificarlas. No había ninguna razón para ocultarlas en medio de una academia bulliciosa donde, Ruby dejó escapar un débil suspiro. Donde los combatientes entrenados se congregaron en mayor número del planeta. Por eso, Ozpin estaba usando literalmente a los estudiantes como escudo para proteger sus reliquias. Tal vez estaba justificado, ya que podían acabar con el mundo si caían en manos de Salem, pero el hecho de saber que Beacon solo existía como un servicio de guardaespaldas gratuito y reticente solo sirvió para erosionar su ya precaria fe en el director fallecido. Ruby aterrizó en el puente que conectaba los 2 edificios, justo al principio, del lado del más alto. Luego, levantó con cuidado una pierna por encima de la barandilla y saltó. Como doncella, podía elegir si la gravedad la dominaba o no, y decidió no dejar que la gravedad la dominara esa noche. Ruby caminó por la escarpada pared vertical de la pasarela elevada, mirando fijamente al suelo, a cientos de metros de distancia. Si alguna vez llegase el momento en que Beacon cayera, este escondite sería la salvación de la reliquia. Mientras Salem y sus compinches buscarían en los profundos abismos y cavernas del subsuelo, la corona estaría a salvo y segura en lo alto, sobre los cielos. Cuando Ruby llegó al final de la pasarela, pisó la parte inferior. Todo su cuerpo estaba completamente al revés y tuvo que usar su control sobre el viento para evitar que su falda se invirtiera por completo. Su cabello ya estaba al revés y colgando hacia abajo. Está bien, como me dijo Jin, empieza por el costado del edificio más alto, en el centro. Luego, 80 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia la izquierda.
Ruby contó los escalones uno por uno, teniendo cuidado de mantener la voz lo suficientemente baja para que los cazadores que estaban abajo no pudieran oírla. Era poco probable que se les ocurriera mirar hacia arriba, ya que pocas ex-villanas como Ruby solían ser capaces de caminar al revés por la parte inferior de la arquitectura de la escuela, pero no quería tentar al destino. Si me vieran y me llamaran, Ruby no estaba preparada para enfrentarse a Jan. Todavía no. Una vez que hubiera salvado al mundo de Salem, podría hacerlo, pero era demasiado pronto. El intento de Jan de volverse contra ella era demasiado crudo y Ruby no confiaba en que sus propias emociones no se desbordaran y explotaran en una rabia inmerecida, lágrimas ardientes, huida aterrorizada o cualquier otra cosa intermedia. Su pie dio el último paso y Ruby se detuvo. Golpeando el suelo, o el techo, según su perspectiva, con la mano, Ruby esperó pacientemente a que se abriera la increíblemente pequeña puerta de la bóveda invertida. Apenas era lo suficientemente grande para que pasara una sola persona, pero Ruby era una chica menuda y entró sin problemas. Esta bóveda carecía de cualquier cosa que se pareciera remotamente a tierra firme. Hasta donde alcanzaba la vista de Ruby había nubes tormentosas y una lluvia incesante con el ocasional estallido de truenos y destellos de relámpagos de vez en cuando. Toda la bóveda era de un gris opaco, e incluso la propia piel y la vestimenta de Ruby parecían haber perdido un poco de color. Todavía se destacaba entre el clima turbulento, pero no se veía, ni se sentía, tan vibrante como antes. Por curiosidad, miró hacia abajo, preguntándose si vería la punta de una montaña rocosa o las mareas irregulares de un mar agitado muy por debajo. No. Literalmente, solo nubes de tormenta que caen para siempre. Fue un poco inquietante estar en un espacio vacío sin ningún tipo de base y con un pequeño portal de bóveda que volaba al mundo real flotando allí. Me recuerda un poco a las imágenes que toman del espacio, donde solo está el vacío que continúa y continúa eternamente. Por supuesto, había algo más en esa irrealidad indeterminada además de la lluvia que golpeaba la piel de Ruby. Una corona flotante estaba justo allí, a unos 6 metros de altura. Ruby usó su magia de doncella para levitar hasta ella, donde la agarró. En el momento en que su mano la tocó, toda la lluvia dejó de moverse de repente. No cayó directamente, sino que simplemente permaneció allí, flotando como la corona. Ruby apartó la mano de ella por un segundo y la lluvia reanudó su curso. ¡Qué miedo! Ruby se estremeció. Bueno, creo que ya es suficiente. Quiero salir de aquí. En ese momento, la magia aún no tenía sentido para Ruby. Las doncellas en la superficie parecían más simples. Había que controlar los elementos y la naturaleza. Fácil. Pero había visto a Raven transformarse en un pájaro, y eso no era control sobre los elementos. Todos los demás poderes habían llegado a Ruby intuitivamente, pero todavía no había podido transformarse en un pájaro ni en ningún otro animal hasta el momento. Salem pudo controlar a los Grimm, pero se suponía que eso se debía a su exposición sin control al lodo viscoso que había afuera de su castillo, que aparentemente era como se hacían los bebés Grimm. Pero también era inmortal, ¿por qué? Y luego la bóveda. Ruby reconoció instintivamente que formaban parte del mismo grupo de magia que creó a las doncellas, pero no hubo un impulso instintivo para recuperarlas como sucedió con Winter. Y esas bóvedas desafiaban la razón con su propia existencia. Los poderes que las crearon deben haber sido algo más. Theodore había mencionado que el aura en sí y presumiblemente las apariencias eran mágicas, y había insinuado que ciertos tipos estaban por encima de otros cuando murió, y eso abrió la posibilidad de múltiples niveles, y. Necesito calmarme. Me estoy poniendo muy nervioso por esto. Con 3 reliquias, que afortunadamente se ajustaron al tamaño cuando las colocó en su cinturón, lo cual fue una característica muy conveniente dado que de lo contrario se habrían vuelto bastante difíciles de manejar, Ruby estaba casi allí. La anticipación que se había acumulado justo antes de matar a Amber y Raven estaba de regreso, y esta vez era incluso mejor, porque en lugar de tener que matar personas, las estaba salvando. Atlas, se dijo a sí misma. Atlas, el siguiente. Los cielos se volvieron más ásperos, al igual que la bóveda que acababa de visitar, a medida que se acercaba a Atlas. Ruby sabía que su clima era bastante desagradable, ya que había pasado algún tiempo allí durante su épica persecución/batalla con Raven, pero no se había dado cuenta de que era casi todo el barrio norte de Remnant el que experimentaba ese clima.
Según el GPS de su pergamino, que funcionaba intermitentemente debido a su rápido movimiento y al clima tormentoso, apenas había recorrido la mitad del viaje a Atlas y ya estaba agotada de tener que ordenar a los vientos y mares que la rodeaban que no fueran tan turbulentos para poder volar a través de ellos. Tal vez tenga que regresar. Los dirigibles existen para este tipo de cosas y estoy seguro de que una mirada rápida será suficiente para encontrar uno. Luego, simplemente me abro paso, lo robo y vuelo el resto del camino sano y salvo. Ruby odiaba perder todo el progreso que ya había logrado, pero había demasiado en juego como para seguir adelante con determinación y determinación. Si se agotaba, cualquier resistencia que enfrentara en Atlas podría vencerla y detenerla. Como había mencionado, ahora era una batalla de todo o nada, ya que si no lograba unir las reliquias, Salem seguiría con vida y el mundo estaba listo para que Salem lo destruyera si ella resistía. Ruby se detuvo en el aire patinando. Bueno, no patinó porque no había superficie que ejerciera fricción, pero fue disminuyendo la velocidad gradualmente y revirtió el rumbo de regreso a Vale, donde la esperaban aeronaves transoceánicas. En cuanto a la resistencia, a Ruby no le gustaba admitirlo, pero probablemente tendría que luchar contra los buenos para llegar hasta la doncella y reclamar la reliquia. Nadie le creería que los necesitaba para rescindir la maldición de la inmortalidad de Salem, pero Ruby sabía por su visión que esa era la única forma posible. Aún así, juró no quitarle la vida a nadie inocente. Theodore. Gracie. 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 No más vidas inocentes. Con todo el poder que tenía a su disposición, estaría completamente dentro de sus posibilidades simplemente defenderse. Después de todo, Ruby no era Salem ni Cinder. No necesitaba herir ni matar a nadie para obtener la reliquia. Kau. Excepto Fría. Kau. Hoy Crow se estaba comportando como un tipo muy sospechoso. Lamentablemente, sus nuevos votos de no violencia se extendían incluso a los personajes ficticios, por lo que no podía derribarlo. Él no existía, pero sí para Ruby, lo que significaba que matar su alucinación de él sería igual de malo. No se trataba tanto de él como de ella y de quien había elegido ser ahora que una vez más era su propia persona en control de su propio destino. El clima comenzó a mejorar a medida que Ruby se alejaba cada vez más de Solitas. No es como si tuviera un límite de tiempo o algo así, pensó Ruby con una sonrisa, satisfecha por su decisión de no ser tonta y conocer sus límites. La reliquia estará allí ya sea hoy o mañana. Un límite de tiempo, idiota. Soy un tonto. Ruby se dio la vuelta otra vez, esta vez de nuevo hacia la tormenta. Avanzando a toda velocidad, la atravesó con fuerza. La doncella de invierno era el único poder de doncella que no poseía de forma segura. Si Salem de alguna manera llegaba hasta ella o, Dios no lo quiera, la mataba, Ruby no tendría ninguna posibilidad de obtener la última reliquia. Este era el reino menos seguro que Ruby podía visitar, y estaba pensando en regresar debido a unas cuantas nubes de lluvia. Estúpida, estúpida, estúpida. ¿Cómo pude cometer el mismo error 2 veces? No pensé que tuviera un límite de tiempo en Vale, y eso fue lo que terminó matando a Goldwitch. Si hubiera ido un poco antes, si no hubiera deambulado por el campus como un chimpancé en un estacionamiento, no se podía saber exactamente cuándo había muerto la directora, pero Ruby sabía que, si su horrible suerte era una indicación, tenía que haber sido mientras estaba retozando en Beacon. Era tentador enfurecerse y arremeter contra Jan por distraerla, pero los héroes no culpaban a los demás. Aceptaban sus errores. Y dar marcha atrás en ese momento, la primera vez, claro está, había sido un error. Cuando llegó a Atlas, estaba hecha un desastre, empapada y desaliñada. Tenía la ropa desgarrada en varios puntos por las fuertes ráfagas de viento y el aguanieve que había caído en varios puntos más cercanos a la costa, y todo su cuerpo estaba entumecido y temblando. Esto se debía a que, en lugar de protegerse de los elementos, Ruby había soportado el dolor y había seguido adelante. Sabía que ahora, una vez que el peligroso viaje hubiera terminado, podría simplemente calentarse y seguir adelante. Después de todo, la incomodidad era temporal. Si Ruby se secaba y no pensaba en el recuerdo, era como si nunca hubiera sucedido. Cau, cau, cau. El cacareo infernal que salía de su tío ya no se detenía y estaba a punto de volver loca a Ruby. Cacao, cacao. Cada vez que intentaba buscarlo, él volaba detrás de su cabeza, lo que significaba que había dejado de ser una imagen para convertirse en un simple sonido.
Podía recordar una época en la que el pequeño pájaro negro le había ofrecido consuelo e incluso algunos consejos muy prácticos, pero ahora parecía que solo existía para pinchar y empujar a Ruby cada vez que cometía un pequeño error o intentaba negar alguna verdad menor. Kau, o tal vez podrías escuchar, graznar, y dejar de fingir que creer que estás haciendo lo correcto te absuelve de cualquier, estúpido Crow. Siempre con esos molestos graznidos y graznidos. Realmente podía llegar a ser muy molesto para los oídos. Ruby ignoró al cerebro de pájaro y miró hacia Atlas. Como siempre, estaba protegido de los rayos del sol por las nubes y de los elementos hostiles por escudos, pero estos últimos solo se elevaban hasta cierta altura y no había límite para la altura a la que Ruby podía volar. Jin no había podido decirle a Ruby cómo llegar a Fría, ya que técnicamente eso sería conocimiento del futuro. A diferencia de las bóvedas fijas que permanecerían en el mismo lugar durante los próximos 1000 millones de años, la doncella de invierno era una persona viva y podía moverse o ser movida, y eso significaba que Ruby tendría que encontrarla por su cuenta. Sin embargo, tenía una idea bastante clara de por dónde empezar. Atlas era un reino conocido por hacer las cosas a su manera, y sus reglas tendían a ser una estricta adhesión a normas y reglamentos muy estructurados. Todos los edificios de las calles de la ciudad flotante se ajustaban a una cuadrícula perfecta, y ninguno de ellos violaba el esquema de colores apagados que amenazaba con recordarle a Ruby la bóveda de Beacon. Incluso se decía que su gente era diferente. En los círculos de cazadores era de conocimiento común que los directores eran buenos amigos, lo que ahora se daba cuenta era un código para grupo secreto de Ozpin y no amantes homosexuales, pero Ironuod era famoso por ser el que más frecuentemente discrepaba. Incluso Theodore, que no había abandonado Shade en todo su mandato, ni siquiera para visitas diplomáticas a otros reinos o para los torneos vital, estaba menos frecuentemente en desacuerdo con Ozpin y Lioneart. De ello se deducía, entonces, que este reino que respetaba las reglas y valoraba el control mantendría a la doncella del invierno cerca. Si bien Ozpin prefería dejar que Amber viajara y secuestrara a Lixia en medio del monte de la nada, Ruby supuso que Ironuod no era el tipo de hombre que dejaba a la doncella del invierno fuera de su vista. Eso significaba que si encontraba a Ironuod y le sacaba la verdad, conseguiría a Fría. Todavía quedaba esa última pregunta con Jin, pero Ruby quería guardarla en caso de que surgiera algo más que necesitara saber, como un ritual para unir las reliquias. A decir verdad, solo estaba siendo demasiado cautelosa, pero siempre podría preguntarle a Jin la ubicación actual de Fría si el plan de Ironuod no funcionaba. Por otro lado, nunca podría volver atrás y deshacer su última y preciada pregunta. La oficina de Ironuod estaba en la cima de la torre más alta de la Academia Atlas, pero ella y Raven la habían devastado cuando se enfrentaron brevemente allí. Por lo tanto, Ruby pensó que eventualmente podría sacar a la luz a Ironuod si hacía suficiente ruido. Después de todo, él personalmente había intentado arrestarla la última vez que se habían visto. Trabajaría desde arriba hacia abajo. Esa era la forma más eficiente de cubrir la mayor cantidad de terreno posible, y terminaría en la bóveda de Atlas. Ruby voló a través del agujero en la oficina de Ironuod, que tenía aproximadamente la forma de ella y se preparó para la batalla final. Recuerda, solo necesitas sobrevivir. Aquí nadie muere. Con eso en mente, arrancó mentalmente el suelo y escuchó cómo las alarmas empezaban a sonar. Capítulo 54. La última guerra de Ruby. Esta era la segunda vez que se enfrentaba a un grupo de tropas de choque atlesianas. Tercera vez. Cuarta vez. Se estaba volviendo difícil de recordar. Los recuerdos de librar una guerra con ellos junto a Adam se confundían con los uniformes vagamente atlesianos de los guardias Stschne que murieron en Mistral. Fue sencillo atravesar sus líneas. Solo había que desarmarlos, aturdirlos y lanzarlos. La naturaleza metódica del proceso parecía como aniquilar soldados en un videojuego. Todos llevaban la misma arma de fuego estándar que aburría enormemente a Ruby como aficionada a las armas. Las manipulaciones de Salem habían convencido brevemente a Ruby de que no era una nerd de las armas, pero ahora que su verdadera personalidad había emergido, había vuelto a ser el tipo de chica que se volvería loca por un tipo de arma genial, de las que, lamentablemente, no había ninguna en Atlas. Se sentía bien volver a ser ella misma, con personalidad, pensamiento y respeto por la vida y un propósito verdadero y honesto que no era solo lo que alguien más quería que Ruby hiciera. Ella estaba en su propia misión, no la de Ozpin o Salem, y lo estaba haciendo porque lo había decidido.
Este orgullo por su elección de ser una heroína se sentía como una victoria sobre Salem, que había tratado de convertir a Ruby en una villana voluntaria. La reina Grimm había desechado a una candidata a doncella perfectamente buena, Cinder, porque estaba tan segura de que Ruby sería un mejor instrumento de venganza contra Ozpin. Esa perra había estado tan segura de que Ruby se perdería a sí misma, y por un momento, de alguna manera lo había hecho. Pero ahora... ¡Que te jodan, Salem! Ruby Rose, la heroína cazadora, había vuelto. Tal vez sea arrogante pensarlo, pero me gusta esperar que mamá estaría orgullosa de mí ahora mismo, si pudiera ver lo lejos que ha llegado su hija, lo mucho que he decidido superar. Mientras Ruby electrocutaba a otra fila de soldados atlesianos armados, sonrió al ver el rastro de cuerpos que gemían que había dejado atrás. No era agradable que tuvieran que resultar heridos a pesar de que también eran los buenos, pero todos ellos volverían a casa. No más Winter's fallecidos ni las hermanas menores de Winter con lágrimas en los ojos que empujaban su pequeña espada contra el pecho de Ruby. Todos y cada uno de estos soldados gemirían de dolor después de haber sido electrocutados, y luego se quitarían los cascos cuando terminara el día, e irían con sus esposos o esposas y se quejarían de su día de mierda, y les harían un lío a sus hijos y llamarían a sus hermanos y hermanas y se quejarían de cómo un superhéroe loco los había noqueado, pero ahora estaban en casa y a salvo y con sus familias y todos 100% vivos. Ruby había pensado que matar a Raven era la mejor sensación. Se había equivocado. Esta catarsis de combate no letal era 1.000.000 de veces mejor. Ruby lucía su sonrisa malvada como una maníaca. A estas alturas, Atlas ya le había lanzado cientos de soldados, pero ella los estaba aniquilando como una mujer poseída. Su trinidad de poderes de doncella era simplemente demasiado para su reino, y Ruby sentía que podía enfrentarse a la población de todo un reino. No es que quisiera hacerlo, es decir, la población de un reino entero tendría decenas de miles de bebés, y no quiero pelear con bebés ni nada. Eso sería una locura. De buen humor, Ruby se rió entre dientes ante la absurda imagen mental de sí misma luchando contra un montón de bebés que se arrastraban unos sobre otros para formar un mega bebé gigante. Un valiente hijo de Atlas intentó atacar a la guerrera de sonrisa maniática y se encontró volcado por el mismo metal del suelo bajo sus pies, mientras Ruby seguía riéndose de la imagen que había conjurado. Eso se sentía bien. Ser ella misma, ser la pequeña Ruby tonta que inicialmente había atraído el interés de Salem con el propósito de ser corrompida, se sentía bien. Tenía algo que ver con demostrar que Salem no había logrado cambiarla. En realidad, era más bien que Salem la había cambiado, pero Ruby había elegido cambiar de nuevo. Un disparo más potente que las armas de los soldados normales la alcanzó de costado y, por un segundo, Ruby pensó que tal vez había encontrado a su hombre. Lamentablemente, no fue así. Hace Ops, formen. ¿Podemos, ustedes? Ruby miró al quinteto de cazadores que la había atacado. Uno de ellos, una mujer grande y musculosa con un martillo humeante, probablemente había sido quien había atacado a Ruby, pero no era ella a quien le interesaba. Tú. Respondió Ruby con júbilo. Tú eres el tipo que me iba a llevar al casino. Soy yo, Billy Bigwig, ¿recuerdas? Hizo un gesto de entusiasmo con ambos brazos, esperando que su viejo amigo la reconociera. Era el hombre, el tipo del trébol de 4 hojas que había estado allí en la base ultramarine cuando Ruby había hecho el 11 de Ruby. ¿Cómo se llamaba, otra vez? Hace Ops. Gritó. Ataquen. No, no fue eso. Permanecer. El cuerpo de Ruby se congeló, pero su magia no, y ahí era donde residía su verdadero poder. Recordó esta semejanza del 11 de Ruby, un pintoresco poder con el que el perro Faunus podía hacerla quedarse quieta. Lamentablemente, no tenía el poder de hacerla estrechar la mano o darse la vuelta. Aunque eso hubiera sido genial. 2 tentáculos de aura la rodearon desde un tipo blanco pálido, apretándose alrededor de sus extremidades y sujetándola firmemente en su lugar. Y al mismo tiempo, un conejo Faunus, porque eso no podía ser un peinado, comenzó a abordarla rápidamente desde múltiples ángulos. Su cuerpo era su arma, un ariete, y aunque su velocidad palidecía en comparación con lo que Ruby sabía que podía lograr si no estuviera restringida por el perro Faunus, aún era ligeramente impresionante ver a otro velocista darle un golpe a las cosas. La mujer del martillo retiró su arma gigante para lanzar un fuerte golpe. Sayonara, perra. Bueno, eso fue muy grosero. Ahora ya no me divierto más, no, estoy bromeando, este sigue siendo el mejor momento de mi vida.
Sucedió en un instante, con una coordinación que habría hecho llorar a los compañeros de equipo de Yan y a su propio intento de arresto igualmente caótico. Ruby derritió el mango del martillo en el mismo instante en que lo blandieron, y salió volando, directo hacia la mujer que corría. Ella tropezó por el impacto y se estrelló contra el tipo con el brazo de tentáculo, cuyo agarre sobre Ruby falló. Sus tentáculos retrocedieron hacia sus brazos, pero no antes de que el latigazo, mientras se balanceaban por el aire, golpeara al otro tipo que había gritado quieto, alejando su dedo del objetivo. Ruby extendió su mano y estos Arceots quedaron congelados instantáneamente en bloques gigantes de hielo. Tan rápido como la detuvieron, los neutralizaron. Vaya, dijo después de recuperar el aliento por un momento. Fue una suerte extraña. Me han dicho que tengo ese efecto, dijo el tipo familiar con simpatía, dando un paso adelante sin ninguna preocupación en el mundo para enfrentarla solo en lugar de detrás de las tropas que comandaba. Supongo que es 1 contra 1. Sí. Oye, ¿cómo te llamabas? Clover, dijo, sacando una caña de pescar. Recuerda ese nombre, porque será el nombre del cazador que ponga fin a tu reinado de... Ruby lo congeló en un bloque de hielo gigante. Si alguien eligiera usar voluntariamente una herramienta de pesca como arma, incluso el interés de Ruby por lo único y creativo tenía límites. Oye, Clover, ¿hay alguna posibilidad de que puedas indicarme dónde está el tipo que está a cargo? Preguntó Ruby. Luego, después de un momento, se acordó de agregar. Además, no es un reinado de terror. Estoy salvando el mundo. Clover le escupió, pero el fuego se evaporó antes de que siquiera alcanzara a Ruby debido al calor que irradiaba. Así era como se había protegido de las balas perdidas. Un escudo de alcance extremadamente corto, pero de alta temperatura que derretía todo lo que se acercara demasiado. Era la forma más eficiente de bloquear muchos ataques sin gastar demasiada magia a la vez. Ruby lo había pensado después de que casi la acribillaran los guardias de SDC en el sur de Mistral. Nunca traicionaría al general por ti. Se esforzó por salir del interior del bloque de hielo, pero Ruby lo había hecho demasiado resistente para romperlo. Estaba recibiendo magia activamente para mantener su rigidez, sin que fuera tan frío que pudiera dañar gravemente a Clover y su brigada de cazadores. Una vez más, todos se iban a casa hoy. De repente, Clover abrió mucho los ojos y luego se fijó en Ruby. Le sonrió con picardía. En realidad, he cambiado de opinión. Creo que te diré dónde está el general. ¿Está justo detrás de mí? Preguntó Ruby sin darse la vuelta. Los dientes de Clover se asomaron a través de su sonrisa. Tiene razón, mierda. La sonrisa se desvaneció rápidamente. Ruby se encogió de hombros. Sí, no deberías haber dicho eso después de mirar por encima de mi hombro y luego tratar de no mirarlo a los ojos. Una bala rebotó en la parte posterior del cráneo de Ruby. Fue un indicio bastante claro. Cuando sus pistolas individuales no fueron suficientes, Ironuood las juntó y formó una especie de mega cañón. Ruby observó con emoción cómo su cañón comenzaba a brillar con un verde vibrante mientras su carga aumentaba. Ahora bien, esta era la clase de arma multiusos que se transformaba en la que realmente podría hincarle el diente si hubiera tenido la oportunidad de desmontarla y analizar su funcionamiento interno. Di adiós, escoria. Ruby apuntó con el dedo al arma y un rayo láser se disparó directamente por el cañón antes de que pudiera dispararse. Todo el aparato explotó en las manos de Ironuood, atravesando la pared y fuera del edificio. Ruby lo atrapó antes de que pudiera caer desde grandes alturas, usando su magia y lo atrajo hacia adentro. Suavemente, por supuesto, ya que su aura se había roto por la explosión. Ruby Rose, gruñó. Ha pasado un tiempo. Nos vimos ayer. Aparte de eso. Nunca nos habíamos visto antes de eso. Los ojos de Ironuood se entrecerraron. Está bien, entonces voy a necesitar tu ayuda, dijo Ruby. Verás, tengo 3 de las reliquias conmigo. Hizo un gesto hacia los pequeños amuletos que colgaban de un costado de su cintura, y quiero conseguir la 4ª. Pero, aquí está el truco. Me he topado con un pequeño problema. Ironuood asintió con afabilidad. Creo que entiendo a dónde va esto. Vayamos directo al grano. Protocolo Ironuood 559. Autorización. Bravo India Golf Bravo Oscar Oscar Bravo. Ruby lo miró extrañada. ¿Eso no, qué? Ironuood miró a las gigantescas figuras de cubos de hielo que lo rodeaban. Ha sido un honor, soldados. Por Atlas. El brazo robótico de Ironuood comenzó a parpadear rápidamente en rojo.
Ruby frunció el ceño cuando todo el lado derecho de su cuerpo emitió un ruido de clic y luego 3 formas cilíndricas aparecieron por el costado, silbando mientras se descargaban. Por Atlas. Gritaron todos al unísono. Por supuesto, la explosión gigante no lastimó a Ruby. No, como doncella, era demasiado resistente, demasiado impenetrable, demasiado invencible como para pensar siquiera en que le hicieran daño. Ella creó un campo de fuerza de magia pura e indómita que le garantizó seguridad ante la explosión. Pero todos los demás. Ironuor, sus Aceots, todo ese piso de soldados derrotados, todos los que Ruby había desarmado y derrotado estratégicamente uno por uno, cada uno de ellos. Joder, mierda, mierda. Ruby pateó los restos carbonizados de una armadura de metal vacía. Todos los restos humanos que había dentro eran poco más que cenizas. ¿Qué era? ¿Por qué coño no tuvo que hacerlo a Ark? ¿Por qué a Hulk? Joder, es su culpa. Una vez más, la ira de Ruby era demasiado grande para formar una oración coherente para maldecir la elección de Ironwood, y recurrió a gritar violentamente cada pensamiento a medio formar en su mente hasta que el siguiente lo reemplazó y gritó eso también. Luego vino la furia física. Ruby estiró los brazos y disparó fuego en todas direcciones, pero eso no le pareció lo suficientemente visceral, así que comenzó a atacar lo poco que quedaba de las paredes quemadas. Se desmoronaron hasta convertirse en polvo ante el más mínimo indicio de presión, lo que obligó a Ruby a encontrar algo más que pudiera proporcionarle el contraataque físico que sus puños desenfrenados deseaban. Parecía una falta de respeto hacia los muertos pisotear un esqueleto, pero quienquiera que hubiera sido ya estaba muerto y la ira de Ruby estaba vívidamente viva. Bah. Había sido un sacrificio inútil. Si Ruby no hubiera podido obtener la ubicación de Fría, no lo habría torturado hasta que se la dijera o algo así. Ese idiota. Ese idiota abnegado. Todavía tenía a Ginny al estúpido Ironwood. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué querría detenerme? Claro, él podría haber pensado que yo era malvado, pero no se molestó siquiera en escuchar mi explicación antes de decidir suicidarse con una bomba y matar a todos sus soldados. ¿Quién hace eso? Él decidió por ellos que darían sus vidas por su país, y los hizo. Había decidido que la seguridad de su reino era más importante que las escasas vidas que costaba proteger ese nebuloso concepto. Los había desechado antes de saber siquiera si estarían dispuestos, y luego utilizó un canto patriótico que reforzaba la idea de que era por el bien mayor para justificarlo una vez que sus destinos estuvieran sellados. Lo único más autoindulgente habría sido si hubiera intentado asegurarles a los hombres y mujeres que mató que sus muertes eran, que no habían muerto por, Crow, te reto a que hables, joder. Nadie rompió el silencio. Nadie dijo nada. Ruby comenzó a llorar. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué ni siquiera podía intentar comprender? Era como si estuviera tratando de hacer que todas las personas que Ruby había matado murieran por nada. Si pudiera hacer que todo el dolor fuera parte de un camino mayor que culminara en la paz mundial y la libertad del mal de Salem, sus muertes tendrían un significado. Lo harían mejor, incluso si no pudiera traer de vuelta a Crow Interior Pinigo o Dwight Y. Y Piquere y Cinder y Cassius y Emerald Y. La lista continuaba y continuaba. Pero cuanto más tiempo pasa, más urgente es hacerlo. Cuantas más personas han muerto por esta causa, más importante es mi tarea. Ruby necesitaba que los buenos ganaran. Su misión con Salem tenía que significar algo, tenía que lograr algo, o todo habría sido en vano, y ella no podía aceptarlo. Lo que importaba era salvar a la mayor cantidad de personas posible, y la mejor manera de hacerlo era reuniendo las reliquias. Si Ruby tenía que hacer la lista un poco más larga para asegurarse de que lo hiciera, estaría justificado. Sin duda, lo estaría. Ya tenía cientos de miembros, así que uno más no sería la gota que colmaría el vaso de los Nukelabee. Salem había convertido a Ruby en un monstruo, pero lo había hecho para cumplir un propósito malvado. Si Ruby endurecía su corazón y decidía convertirse en esa bestia capaz de matar de nuevo, pero si lo hacía por un buen propósito, los esqueletos quemados, todo lo que quedaba de las personas que Ruby había estado tan emocionada de perdonar, la miraron con las cuencas de sus ojos vacías. No. No, no más. Ruby agarró el cráneo del esqueleto que acababa de pisotear y se obligó a mirarlo fijamente hasta que cualquier aprensión se desvaneciera y muriera. Ordenó a su imaginación que le diera una buena dosis de angustia, ya que las personas como Ruby no merecían nada más que el sufrimiento que ella había infligido a los demás.
Su nombre era Samantha. Samantha Wildflower. Era madre soltera de un hermoso bebé que nunca volvería a ver a su mamá porque su mamá murió. Le encantaba el color azul. Era su color favorito en todo el mundo, e incluso con solo verlo, oh, dioses, solo con verlo se le iluminaba la cara con una sonrisa. No más sonrisas azules. Luego de colocarlo junto al resto de los restos, agarró otro cráneo, este con la columna colgando de un extremo. Se llamaba Bronson Cooper. Tenía un tío postrado en cama al que siempre vigilaba, todos los días de la semana, incluso cuando tenía que conducir hasta allí en la oscuridad porque tenía un turno de noche en la base. Ahora, ese tío va a llorar porque su sobrino, la única persona que todavía se preocupaba, se ha ido para siempre. ¿Aún crees que está bien matar por un buen propósito, Ruby? Tú, maldito enfermo. Un nuevo cráneo, este de donde estaba uno de los Arceops cuando murió. Clover puede ser, Clover es Whis. Él usó esa caña de pescar porque era un regalo de su padre, que era cazador antes que él. Clover provenía de una larga línea de, Ruby tosió un poco de vómito y se atragantó. Le dolía todo, pero le debía a Clover Whis seguir adelante. De una larga línea de cazadores, los famosos suizos que sirvieron con orgullo a su reino hasta que a una niñita estúpida se le metió en la cabeza que ella debía decidir qué vidas terminaban y cuáles perduraban, y ahora esa línea se rompió para siempre. Continuó contando historias inventadas a los cadáveres durante un rato más, luego se puso de pie una vez que estuvo mejor y una vez más se sintió harta del concepto de muerte. Había sido una agonía, torturarse a sí misma de esa manera, pero esos miserables pensamientos de matar personas que la habían atormentado ahora habían desaparecido firmemente de su cabeza. Ella era una cazadora, una heroína, y los héroes no mataban a personas inocentes. Capítulo 55. La pieza del rompecabezas de Ruby. A pesar de la horrible escena que la rodeaba, Ruby no tuvo más que un momento de descanso. La jugada desesperada de Ironwood no la había matado, por lo que el siguiente al mando de Atlas, quienquiera que fuera, decidió enviar aún más hombres hacia la picadora de carne con la esperanza de que la suma de los números fuera suficiente. La reliquia del conocimiento pesaba mucho en la cintura de Ruby, pero no estaba preparada para usarla todavía. A esos atlesianos los había asustado y tenía una idea de cómo usar eso contra ellos. En cuanto a la lámpara, no puedo descartar la posibilidad de que Fría haya sido sometida a un lavado de cerebro por parte de Ironwood, como le ocurrió a él y a todos esos Arceops. Ellos desperdiciaron sus propias vidas incluso cuando eso no hizo mella en mi inmenso poder. Si la doncella del invierno es igual, entonces podría necesitar algo para convencerla de que me ayude. Fue bueno que hubiera tenido la previsión de no desperdiciar la pregunta final. Ruby sabía a ciencia cierta que lo que estaba haciendo era lo correcto. Estaba tan segura que ni siquiera necesitaba perder un segundo en pensar en eso. Por lo tanto, la verdad absoluta que Jim presentó tendría que convencer a Fría. Literalmente tendría que hacerlo. Así era como eran las cosas. Ruby observó cómo la siguiente retahíla de soldados salía del gran ascensor por el que los habían enviado. Sin dudarlo, chasqueó los dedos y el piso que estaba sobre ellos se derrumbó sobre ellos, dejándolos inconscientes al instante. Sin embargo, se aseguró de hacerlo más lento para que no fuera fatal. Ruby hizo una mueca de dolor. Una de sus piernas estaba rota en un ángulo extraño. Parecía el tipo de cosa que iba a necesitar un yeso durante mucho tiempo mientras se curaba. ¡Ay! Pero aún así, mientras no los mate, está bien. Matar era algo que Ruby se había visto obligada a hacer por Salem, y ese había sido el peor momento, así que matar tenía que ser lo peor. Ruby se lanzó hacia los soldados caídos, tomó una de sus radios y se alejó del montón de gente con la misma prisa. Saltó por la ventana, voló unos cuantos pisos y se escondió en la sombra del edificio para evitar que la vieran. Ruby no estaba muy familiarizada con el equipo militar atlesiano, pero incluso ella era capaz de entender los controles, de presionar y hablar para operar la radio. Ahora bien, ¿cuál era un buen nombre común de Atlesia? ¿Algo relacionado con el hielo o la nieve? ¿Tormenta de nieve? No, demasiado verboso. ¿Salve? ¿Alei? Sí, Alei. Ese sí que era bueno. ¡Ayuda!, dijo frenéticamente. Aquí el teniente Alei. El general Ironwood está muerto y su asesino va a por Fría. No estaba segura de si el mando de Atlas respondería a Fría o a la doncella de invierno, pero pensó que era más probable que un nombre generara una respuesta que un título.
Después de todo, llamar públicamente a la mujer la doncella de invierno podría haber obligado a Ironwood a explicarle a su gente que era exactamente una doncella, y eso era algo que no se podía hacer ni para la gente de Ozpin ni para la de Salem. Ruby encendió algunas explosiones a unos cuantos pies de distancia de ella para causar efecto, luego continuó despotricando desesperadamente en el micrófono con un terror fingido. Repito, el enemigo se dirige directamente hacia FR, Ruby aplastó la radio en su mano. Ahora solo queda seguir la acumulación de tropas que envían para proteger a su última doncella. La habilidad de Ruby para volar, combinada con la habilidad de su semblante para cruzar largas distancias al instante sin quedarse lo suficiente como para ser notada, le dio el sigilo suficiente para rastrear al único soldado que había fijado. Después de volver a ingresar a la base militar a través de una entrada separada y noquear al guardia, simplemente se escondió detrás de las esquinas hasta que llegó un soldado que parecía tener prisa por llegar a algún lugar. Ruby mantuvo sus ojos en la mujer y la siguió, teniendo más cuidado de no ser vista que de no perder su objetivo. Si Ruby fuera descubierta, se acabaría el trabajo y tendría que peinar toda la base. Si Ruby perdía a ese soldado, podría encontrar a otro que fuera igual de diligente. El corazón de Atlas era un lugar asombrosamente deprimente de ver, y solo empeoró los malos sentimientos de Ruby. No había colores de los que hablar aparte del gris, que en sí mismo apenas era un color y más bien era el tono del metal sin pintar, los carteles eran poco más que propaganda amenazante del fin del mundo que advertía de la aniquilación total si algún soldado abandonaba su puesto, y los uniformes de la gente que se agitaba como nunca más con las cabezas cortadas eran igualmente monótonos. Nunca pensé que encontraría algo positivo, pero incluso Evernig tenía algo de especial, siempre que te guste lo macabro o lo feroz. Finalmente, su pequeña soldado la condujo hasta una puerta reforzada donde se estaban congregando toneladas de otras tropas. Eso era todo. Desafortunadamente, las tropas que se congregaban aún no habían terminado de congregarse y algunas salieron de la curva detrás de Ruby y chocaron con ella. Pero bueno, Ruby había encontrado a su doncella, por lo que ser descubierta ya no importaba. A pesar de la ventaja de cantidad que tenía Atlas, Ruby era imparable, relativamente. En realidad, ahora solo le quedaba el poder de una doncella, le gustaba imaginar que era Summer, su doncella original que había sido enterrada en el fondo de la pila mágica. En teoría, Fria era rival para ella, pero para eso estaba Jin. No era como si Ruby quisiera o necesitara dominar a Fria. Solo necesitaba acercarse lo suficiente para explicarse y convocar al espíritu, suponiendo que Fria no entrara en razón y obedeciera de inmediato. De todos modos, los soldados cayeron fácilmente y, dada la fiereza con la que intentaron detenerla, Ruby estaba casi segura de que Fria se encontraba detrás de esas puertas. Varios de ellos continuaron luchando usando nada más que sus puños enguantados incluso después de que ella les arrancó las armas de las manos, a pesar de que no eran cazadores. Tan valientes, era por heroísmo como este que las razas humana y faunística necesitaban sobrevivir contra lo que Salem había planeado para ellos. Cuando el último fue derrotado, Ruby empujó la puerta y la encontró cerrada. No le resultó difícil derretir las bisagras y luego entró. En realidad, la puerta no daba a las habitaciones de Fria, sino a una zona de observación que sobresalía y que daba a la habitación blanca acolchada. En la habitación, de espaldas a lo que parecía ser un cristal unidireccional, había una mezcla de pantallas de cámaras, equipos médicos y sistemas de monitoreo vital. Al otro lado de la habitación había dos carros con equipos médicos, trajes de protección con los puertos faciales completamente tapados y una mesa pequeña con una comida preparada y los ingredientes para más. Fria estaba dentro, al igual que lo que parecían ser un puñado de no combatientes, enfermeras, en su mayoría, con un extraño tipo de aspecto mecánico incluido, vigilándola. Todos gritaron cuando Ruby entró en su habitación de alta tecnología. Gente, está bien, Ruby levantó las manos. No estoy aquí para lastimar a nadie. Si pudieran salir todos de la habitación de manera ordenada, me gustaría hablar con Fria. A solas. Eran 11 en total y 8 salieron corriendo sin dudarlo. Los 3 que quedaban se miraron entre sí con vacilación. Uno de ellos, un técnico de reparaciones por su atuendo, se dirigió a una mesa médica y agarró un bisturí quirúrgico. No te acerques más o yo. Su voz tembló. Ruby ignoró su advertencia y se acercó mucho más. Él la atacó, agarrando la herramienta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos mientras cortaba de arriba a abajo sin ritmo ni orden.
Ruby dejó que la punta del bisturí se desprendiera de su aura y luego lo golpeó hacia un lado con una mano. ¿Alguien más? Una de las enfermeras restantes salió corriendo por la puerta aún abierta y pasó junto a los cuerpos inconscientes de los soldados, pero la última persona, una mujer de mediana edad con uniforme azul, abordó a Ruby. Ruby tuvo que alejarse de ella para que la mujer no se rompiera el cuello contra la pared inamovible en la que se convertía el cuerpo rígido de una cazadora cuando su aura se elevaba. No dejaré que la mates. Esa mujer nunca lastimó a nadie. No te lo permitiré. Ruby le hizo una llave de cabeza y esperó hasta que la mujer se quedó sin oxígeno. Estos atlesianos, debían tener algo en el agua que los volvía locos si tantos eran tan fanáticos y no escuchaban. Ruby había llegado con instrucciones explícitas de que debían irse y les había prometido que nadie, ni siquiera Fría, saldría herido. Y, sin embargo, todas estas personas parecían tener el corazón puesto en creer sin pruebas que Ruby iba a despellejar, asar y comerse a su doncella por alguna razón. Hasta ahora, su ilustre líder ha matado a más personas que yo. Bueno, no en general, pero sí hoy. Suponiendo que los bandidos no cuenten. Y lo fueron ayer, suponiendo que hoy significa detenerse a medianoche y no pasadas las 24 horas de un reloj. Ahora bien, ¿qué era yo? Ah, cierto, Fría. Ruby podía ver a la mujer dentro de su pequeña pecera, agradablemente ajena al combate que se desarrollaba afuera mientras leía una pequeña novela de bolsillo desde su cama de hospital. Su cabello era corto y blanco, de una longitud similar al de Ruby, pero todo su rostro estaba surcado de arrugas y otros signos de intensa edad. Ruby la habría situado en unos 90 años, si le hubieran ordenado que adivinara. Parecía que Ironwood había llevado la estrategia de Ozpin de ocultar a las doncellas al extremo y en realidad la estaba ocultando del conocimiento de que había un mundo fuera de ella, ya que esta celda suya tenía que estar insonorizada si Fría no hubiera escuchado nada de la conmoción que estaba sucediendo afuera. Supongo que tiene sentido. Si no conoce a nadie, Atlas puede enviar a uno de los suyos, y ella tendría que obtener los poderes de doncella ya que Fría literalmente no tiene nadie más en quien pensar. Convencer a esta mujer de la necesidad de su plan era primordial, por lo que Ruby escudriñó la habitación en busca de una entrada en lugar de romper violentamente el cristal. Después de todo, no serviría de nada hacerse pasar por una bárbara y asustar a Fría. Otro pelotón de soldados atravesó la puerta mientras Ruby buscaba, pero ella los ahuyentó con una explosión sónica. Lo único que podía ponerla en peligro eran las cazadoras o los cazadores en ese momento, y Atlas parecía tener una gran carencia en ese aspecto. Eso es lo que pasa cuando decides crear un gran ejército en lugar de equipos de cazadores individuales. Obtienes lo que pagas, Atlas. La puerta estaba al final de unas escaleras y daba al nivel de Fría. Ruby se acercó con calma, respiró hondo y abrió la manija. Hola Winter. Ha pasado mucho tiempo. Ruby frunció el ceño. Fría era la doncella de invierno, no Ruby. ¿Por qué se refería a sí misma en tercera persona? ¿Está senil? Para eso está todo el equipo médico, para tratarla. Soy otoño, primavera y verano, explicó Ruby con toda la delicadeza que pudo. Si invierno se refería a ellas por su estación, podía seguirles el juego. Tú eres invierno. Fría se rió. ¿Soy Winter? No, tú eres Winter. Solo tú tienes permitido verme, Winter, incluso si no has estado. La anciana miró a Ruby con los ojos entrecerrados, y ella se acercó un poco más para ayudarla. Oh, Dios mío. Guardias. Guardias. ¡No! Gritó Ruby, y luego hizo una mueca de dolor. Bajó el volumen y dijo. No, no hay problema. Estoy aquí para ayudar, señorita Fría. ¿Quién eres? Fría miró a su alrededor y luego a la cama en la que estaba acostada. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Ruby sonrió mientras se acercaba lentamente. Soy Ruby Rose, tu amiga. Tú eres Fría, la doncella de invierno. Estamos en Atlas. Atlas, ¿de acuerdo? Eso pareció calmarla. Fría tosió levemente mientras asentía, y de alguna manera recuperó la comprensión. Ahora lo recuerdo. Lo siento, Winter, ya sabes cómo soy. Levantó la vista y se estremeció. ¿Puedes alcanzarme esa manta? Ruby asintió, tomó la manta de la mesita de noche que estaba fuera del alcance de Fría y se la ofreció. Fría no perdió tiempo en envolverla alrededor de su cuerpo.
Hace tanto frío, siempre hace tanto frío. La forma derrotada en que la mujer dijo esto hizo que el corazón de Ruby casi explotara de pena, pero no estaba segura de qué se suponía que debía hacer para ayudar a curar la enfermedad que aquejaba a Fría y que todos esos médicos y enfermeras profesionales no podían tratar. Sin embargo, estaba segura de que podía hacer algo con las reliquias. Fría, ¿vas a ser mi reemplazo? Preguntó Fría dulcemente. Solo fue Winter por un tiempo, pero luego dejó de venir. No pudieron decidirse por un nuevo anfitrión durante mucho tiempo, así que simplemente hicieron que esos hombres con túnicas negras me atendieran. Finalmente se decidieron por ti para el próximo anfitrión. Siguiente anfitrión, y estaban en Atlas, el hogar del cuerpo de especialistas, ese invierno. Ruby dejó escapar un pequeño gemido de dolor que debió confundir a Fría. Luego, sacudió la cabeza. No exactamente, señorita Fría. No estoy aquí para quitarle sus poderes. ¿Estás segura? Fría frunció los labios y soltó una risita. Quiero decir, va a ser bastante difícil no pensar en ti cuando muera. Nadie va a morir. Ruby casi gritó ante la sola mención de esa palabra. Al instante se arrepintió de la vehemencia que había mostrado, por haber asustado a Fría, pero nadie iba a morir. No, necesito tu ayuda. A ti, como doncella de invierno. Creo que me gustaría más si fueras tú quien me ayudara, no dándome el poder. Ruby no quiso entrar en detalles, pero describió la base de sus planes. Como Jin le había dicho que esa era la mejor manera de matar a Salem, como Ruby ya había unido 3 de las reliquias, como la última estaba fuera de su alcance, pero ya no ahora que Fría estaba aquí. Cuando terminó, Fría parecía horrorizada. Niña, ¿no sabías que, nadie te dijo que, Ruby parpadeó? Decirme que... Las reliquias, cuando se reúnan, los dioses regresarán y eliminarán la mancha que es Salem. Eso es seguro. Pero aún no se ha decidido si eligen eliminar al resto de la humanidad junto con ella. Bueno, ¿cómo se decide? Por los dioses, y solo cuando los devuelvan, explicó Fría. Ozpin solía ser mucho más confiado, en mi época. Nos hablaba de las consecuencias, para que pudiéramos, no te preocupes por eso. No, son los hermanos dioses quienes deciden, y están lejos de ser justos. A sus ojos, la valía se decide por la devoción hacia ellos, no por la integridad, la justicia o la compasión. Su único criterio es la fe, y vivimos en un mundo que carece de ella por completo. El rostro de la anciana se contrajo. Bueno, la última vez que te vi lo hicimos. ¿Ha cambiado el mundo desde que entré en mi aislamiento? ¿Ha decidido Ozpin seguir adelante con su tarea? Bueno, en realidad no. Ruby sabía de los hermanos dioses, pero no eran una fe, sino un mito de la creación, con énfasis en el mito. La gente en realidad no creía en ellos, solo mantenían viva la historia como parte de la cultura compartida de la humanidad. El dios de la luz y el dios de la oscuridad eran material de recopilaciones de fábulas para niños y algunos vídeos animados baratos en RemTube que existían para extraerle valor al algoritmo. Nadie reza a los hermanos, pero la humanidad es digna. Créeme, conocí a muchas personas en mis viajes que me convencieron de eso. Como esas enfermeras de ahora, que lucharon con uñas y dientes para proteger a Fría de mí. Mejor no lo menciones. Ruby dejó caer esa frase y siguió adelante. Bueno, yo misma soy una. Solía ser mala, pero ahora soy buena. Me di la vuelta y encontré la luz como cazadora una vez más. Seguramente eso debe tener algún valor para la dignidad de la humanidad. Fría sacudió la cabeza con tristeza. Para ti, para mí y para cualquiera, seguro. Pero no para los dioses. A menos que eso realce su propia grandeza, no tiene sentido. Acabaron con una civilización entera solo porque se volvió contra ellos. Más bien, porque se volvió contra ellos, pero de cualquier manera, pero no puede ser eso. Protestó Ruby desesperadamente. Por favor, necesito que hagas esto con tu poder. Necesito que desbloquees esa reliquia para mí. Si uno las reliquias y si termino con esto de una vez por todas, todo significará algo. Demasiadas personas inocentes han muerto para que esto sea solo otro capítulo en el estancamiento infinito de Ozpin y Salem. Ruby tragó saliva. He hecho demasiado para que esto sea todo. ¿No lo ves? Todo esto tiene que ser lo que detenga a Salem. La forma en que Fría miraba a Ruby podría haber parecido condescendiente para cualquier otra persona en el mundo, pero la compasión de esta anciana de alguna manera parecía más reconfortante que insultante. Niña, ¿era Ruby?
Ruby, Salem quiere reunir las reliquias para unirlas. No necesita su poder destructivo. Su objetivo es invocar a los dioses y acabar con su propio sufrimiento, incluso si eso acaba con todos. Ruby cayó de espaldas al suelo y se alejó a toda prisa de Fría, como si la portadora de malas noticias la enfermara de alguna manera con su sola presencia. ¿Salem quería esto? ¿Quería que la mataran? ¿Ruby seguía cumpliendo las órdenes de Salem después de todo ese tiempo? ¿Seguía siendo seguidora de esa bruja oscura? ¿Nunca podría escapar del espectro del capítulo de su vida que pasó en medianoche? Excepto, no importa, dijo Ruby, recuperándose de su increíblemente breve crisis de fe. Dijiste que Salem moriría con seguridad y que la humanidad podría vivir. Fría asintió. La maldición de Salem se levantará, pero eso no significa que, entonces no importa si Salem quiere esto o no. No me importa si Salem muere feliz de ser libre o triste. No soy un vengador. Soy un héroe. Quiero decir, esto es lo correcto, ya sea que ella esté de acuerdo o no. Hago esto por Remnant, y Remnant está mejor sin su malvada influencia. Fría golpeó débilmente con el puño su propia ropa de cama suave. No hizo el ruido intenso que Ruby supuso que esperaba. ¿No me escuchas? Remnant quedará libre de toda vida si nos juzgan indignos. Ruby negó con la cabeza. Seguro que moriremos si Salem sigue con su habitual maldad. Al menos de esta manera tenemos una oportunidad. Y creo que hay muchas posibilidades de que la humanidad sea digna. ¡No! No estamos seguros de morir si Salem persiste. Ella no ha acabado con el mundo todavía, y hay muchas posibilidades de que nunca lo haga. Fría se quitó las sábanas y se sentó en la cama, inclinando su cuerpo hacia Ruby mientras hacía gestos con las manos. Eres joven, Winter, todavía no entiendes que... ¡No! Ruby dio un pisotón y el poder de doncella se le escapó accidentalmente de las manos emocionales sobrecargadas que tenía sobre él. El viento tiró a Fría de vuelta a la cama y derribó algunos de los muebles más pequeños de la habitación. No lo entiendes. Hasta aquí llegó la idea de tener a Fría de mi lado. No entiendes lo que está pasando ahí fuera. Se enfureció Ruby, demasiado apasionada para permanecer en silencio. Puede que estés a salvo aquí en tu pequeño observatorio, pero ahí fuera es el mundo real, y es duro, y es frío, y es cruel, y todo eso es por culpa de Salem. Ella es malvada. Es un monstruo, tanto física como figurativamente. No me importa cuántas veces diga que todavía tiene algo de humanidad dentro de ella. Ella es malvada. Punto. Fin de la historia. ¿Crees que no está tratando de acabar con la humanidad? Casi lo hizo. Ruby juntó los dedos y los sostuvo justo delante de la cara de Fría. Estuvo tan cerca. Tan cerca. Tenía a 2 doncellas en sus manos por un momento, y casi a 3. Hablas de mi solución como si fuera una forma segura de dejar que el mundo se acabe, pero si nos quedamos aquí sentados y no hacemos nada, esa es la mala idea, esa es la forma segura de que maten a todos en Remnant. Tengo que detener a Salem. No puede ser en vano. La respiración de Ruby empezaba a entrecortarse. Había lanzado toda esa diatriba contra Fría de un tirón. Fría había sido intimidada por completo para que guardara silencio y ahora estaba prácticamente pegada a la tabla de la cama sobre la que descansaba su almohada, con una expresión de horror en su rostro. Ruby no podía decir si era porque la pequeña doncella triple que tenía delante había perdido el control de una manera tan explosivamente violenta o porque el discurso finalmente había hecho que Fría comprendiera la necesidad de hacerlo, pero no le importaba. Ruby había perdido demasiado como para dejar que el mundo siguiera girando sin lograr nada. Si Ruby se daba por vencida y solo dejaba un montón de cadáveres como resultado, ella, el mundo, no estaría bien. El único camino a seguir era hacer que su sacrificio significara algo, presentándolo como los primeros pasos hacia la victoria final. Ruby se volvió bruscamente hacia Fría, con expresión seria. Tienes que hacer esto. Muy bien, concedió por fin la doncella de invierno. Pero, ¿podrías ayudarme a ponerme las zapatillas? Fría movió los dedos de los pies al final de la cama. También voy a necesitar ayuda para caminar hasta la bóveda. Será un viaje bastante largo y yo soy una mujer mayor. Por favor. Ruby asintió y se acurrucó bajo el brazo derecho de Fría. Levantó a la anciana y la hizo girar para que sus piernas colgaran del borde de la cama. Ruby tuvo cuidado de no ser demasiado brusca ni nada por el estilo. Incluso con solo tocar a Fría a través de su bata, podía sentir lo frágil que se sentía la mujer. Si la tratabas demasiado bruscamente, todo su esqueleto podría desmoronarse.
Jin, la palabra salió de los labios de Fría con tanta facilidad, y entonces el mundo entero se congeló. Ruby miró a Fría confundida. Retiró el brazo que rodeaba a Ruby, que llevaba la reliquia del conocimiento. Ruby tardó unos segundos en darse cuenta y su cautelosa amabilidad se convirtió en ira. Ruby tuvo que morderse la lengua para evitar soltar la maldición que tenía en la punta. Su padre le había enseñado a no decir palabrotas y hacía tiempo que había superado esa conducta errónea, pero llamar a esa mujer de 90 años una perra sucia le parecía demasiado, aunque lo fuera. Me engañaste. Finalmente decidió decir. Fue la última pregunta de Ruby, pero sabía todo lo que necesitaba saber, así que técnicamente no había ningún problema. Como Fría era quien sostenía la lámpara cuando se pronunciaba el nombre del espíritu, ella era la única que tenía el control sobre lo que se le debía preguntar. ¡Qué regalo!, susurró Jin, apareciendo entre nubes de humo azul que parecían filtrarse del suelo. 2 preguntas en 2 días, y no del mismo hombrecillo amargado una vez más. Haz tu pregunta, Fría de Atlas. Jin, ¿somos dignos? Ruby podría haber gruñido por lo vago que era eso. Fría podría haber pensado que había hecho algo especial, pero todo lo que realmente había hecho era darle al espíritu del conocimiento suficiente margen de maniobra para bailar el tango. Nosotros podría referirse a Ruby Fría, o podría referirse a Atlas, o podría ser el nosotros real con solo Fría como sujeto. Para colmo, digno no especificaba si era digno según los estándares de los dioses. Jin podría simplemente decir sí o no y volver a la lámpara sin ninguna explicación. Qué desconfiada, dijo Jin riendo entre dientes, sonriendo a pesar de sus críticas a Ruby. Como dije antes, no soy, como tú dices, un genio imbécil. Oh, vosotros los humanos y vuestras tontas palabritas, carezco por completo de sistema digestivo y excretor. Mi propósito es servir al interés del conocimiento, y eso es lo que haré. Conocí la intención de Fría cuando formuló su pregunta. El valor de la humanidad y de los faunos, de toda la vida biológica inteligente de Remnant, es el tema de vuestra investigación. Este valor lo juzgan los dioses, cuyos estándares pueden diferir de los vuestros o de los de vuestra cultura. El valor, tal como lo definen los dioses hermanos a los efectos de su juicio al regresar a Remnant en la reunión de las reliquias, se mide únicamente en la sumisión absoluta a sus propias voluntades gemelas. El conocimiento de los dioses y su divinidad se ha desvanecido en la leyenda. Se sabe, pero no se acepta verdaderamente como un hecho. Además, si los dioses regresaran y ofrecieran pruebas de su existencia y condición de deidades, las diferentes denominaciones de fe en Remnant rechazarían, basándose en sus estados mentales actuales, al dios de la luz y al dios de la oscuridad como ídolos falsos. No puedo responder sobre el futuro y cómo la devoción al hermano puede variar en el futuro. Sin embargo, si los hermanos regresaran en este mismo momento y juzgaran la vida humana, la encontrarían indigna y la erradicarían de la existencia. Jin regresó a la lámpara, lo que significa que su respuesta a la pregunta había terminado. El conocimiento solicitado había sido proporcionado. Los hombros de Fría se relajaron y dejó escapar un suspiro mientras le devolvía la lámpara a Ruby. Lo siento, Winter. Pero tu búsqueda para reunir las reliquias es una tarea inútil. Estarías entregando la victoria de Salem en bandeja de plata. Ruby sostuvo la lámpara en sus manos durante unos segundos y luego la volvió a sujetar al cinturón. Se levantó de la cama en la que se había sentado. Luego, se acercó a Fría y la ayudó a levantarse tomándola del brazo. Vamos, señorita. La bóveda está muy lejos. Cuanto antes lleguemos, antes terminará todo esto. ¿Qué? ¿Aún así vas a seguir adelante con eso? Ruby asintió. Hijo, sea cual sea la culpa con la que tengas que vivir, no arrastres al resto del mundo con ella mientras persigues tus tendencias suicidas. No estoy intentando suicidarme ni nada por el estilo, Ruby ayudó a Fría a avanzar hacia la puerta, que se resistía a hacerlo. Pero, ¿qué más puedo hacer? Si no logro que signifique algo, maté a todas esas personas sin que eso significara nada. No quiero eso. No quiero ser la villana de esta historia. Fría cerró los ojos. Veo lo que es esto. Me avergüenzo de que me haya llevado tanto tiempo. Debe ser por mi cerebro defectuoso. Esto nunca tuvo que ver con el valor de la humanidad, ¿verdad? Chica, invocar a 2 dioses indiferentes para que castiguen a los pueblos de este mundo no cambiará quién eres ni lo que has hecho. Lo que hice fue lo que me pidió Ozpin. Me dijo que todo estaría perdido si Salem conseguía a las doncellas y que tendría que matar gente para ganarme su confianza. Simplemente hice lo que me dijo.
Ya veo, dijo Fría, asintiendo mientras Ruby soltaba la verdad. Estaban pasando por el pasillo con todos los guardias noqueados a los que Ruby había engañado para que revelaran la ubicación de la doncella. ¿Y ahora crees que si detienes a Salem de una vez por todas, todos tus crímenes desaparecerán? Tu historial quedará limpio porque fue por una buena causa, incluso si no sabías cuál era esa causa en ese momento. Bueno, lamento ser la portadora de malas noticias, pero así no es como funciona. Incluso si somos dignos, incluso si mataste a Salem sin marcar el comienzo del fin de nuestra especie, no haría ninguna diferencia para esas personas que mataste. Ninguna buena acción, sin importar cuán buena sea, puede limpiarte de las malas. Nada lo hace. Entonces, ¿cómo? Se lamentó Ruby, guiando a Fría hacia el ascensor que solo había visto una vez antes en una visión. ¿Cómo se supone que voy a vivir conmigo misma? No lo sé exactamente, pero lo que sí puedo decirte es que cuantas más personas lastimes mientras persigues esa obsesión por cambiar tu vida, peor será. ¿Esos soldados? Interrumpió Fría. ¿Y supongo que no pudiste apoderarte de 3 reliquias sin derramar sangre? Una razón más para seguir adelante con, no. Razón de más para ver que esto no puede ser así. Ruby miró a Fría, la última doncella de Remnant aparte de ella misma. Sin duda, estaba intentando concederle a Ruby todas las oportunidades posibles para que se detuviera voluntariamente antes de que fuera demasiado tarde. Ruby sabía que era una doncella, enferma o no, y que podría haber contraatacado si hubiera querido. No habría importado contra el poder de Ruby, pero podría haberlo hecho. En cambio, estaba intentando razonar con Ruby. Al igual que Jan, quería creer lo mejor de Ruby. Las palabras eran las armas de Fría, al igual que la verdad que Ruby había creído firmemente que estaba de su lado antes de que Jin desgarrara la cortina. El ascensor dejó de moverse y Ruby y Fría se encontraron a pocos pasos de la bóveda de la reliquia. Fría le pasó una mano por las mejillas a Ruby, y ésta se dio cuenta tardíamente de que estaba llorando. Lo siento, dijo Ruby. No, no puedo. Tiene que importar. La expresión de Fría se ensombreció. Entonces nos condenarás a todos. Con un vigor alarmante que alguien de su edad no debería tener, Fría apartó a Ruby de un empujón y extendió los brazos. Sus 2 ojos comenzaron a brillar con un blanco brillante, un blanco parpadeante, un blanco moribundo, todo el cuerpo de Fría se tambaleó hacia adelante, aunque no había estado caminando, y una de sus manos se agarró el pecho. No fue hasta que sus piernas cedieron y cayó al suelo que Ruby notó lo pronunciadas que eran sus venas en la muñeca y el cuello. No, susurró Fría, moviendo apenas los labios. La reliquia, lo único, que se sostiene. Ruby corrió a su lado y le tomó la mano, dispuesta a hacer lo que pudiera para ayudar a la anciana, pero Fría ya estaba haciendo muecas de dolor y tratando inútilmente de alcanzar su corazón con ambas manos. Su cabeza comenzó a inclinarse hacia atrás y hacia adelante en movimientos temblorosos y espasmódicos. Invierno, por SSSS, la luz alrededor de sus ojos finalmente se desvaneció, y Ruby descubrió que el agujero dentro del mosaico mágico que la envolvía finalmente se había llenado.